Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en la siguiente clase de Machine Learning? Hola, Emilio. Vale, bueno, veo que se me oye, así que nada, vamos a ir arrancando. Bueno, sabéis que normalmente las clases las suelo empezar ahí 5, un poquito para que vaya dando tiempo a que vaya llegando la gente. Sí que es cierto que hoy sois 16, nada más arrancar, así que estoy muy contento. Y eso que era uno de los días que teóricamente eran los no oficiales, porque era de este que había habido un cambio de clases, os lo comenté un poco por ese email. Os informo también de que es bastante probable de que haya que cambiar otra de las clases, pero bueno, no lo tengo muy claro porque tengo una historia de un viaje que todavía no está confirmado, un viaje de trabajo, y bueno, pues vamos a ver cómo resulta eso. En todo caso, la clase se pondría en uno de los días originales, ¿no? En principio uno de los días que quité, pues fue precisamente por estos viajes y tal, que bueno, pues me lo están moviendo y me están mareando. Pero bueno, en todo caso os avisaría con tiempo. Nada, voy a subir un poco las transparencias que vamos a ir viendo hoy. Ya las tenéis disponibles también desde el campus virtual, o sea que si las queréis vosotros seguir por vuestra cuenta o ir mirando un poquito qué es lo que vamos a ir dando, lo podéis hacer. Y ya está. En principio eso es todo. Así que nada, en estos 2 minutitos voy a ir subiendo las transparencias, si os parece bien, y empezamos ahora en un ratito. Hay 5, ¿de acuerdo? Venga, chicos, hasta ahora. Bueno, pues ahora sí. Eh, lo mismo. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy es la primera clase ya de teoría propiamente dicha. Vamos a arrancar el curso como tal. Bienvenidos también a los del grupo B, que me estaréis viendo desde, bueno, en el futuro, por así decirlo, porque esta clase se publicará para ellos en diferido. Así que, bueno, he abierto esta transparencia que no es vamos, es de las que mostré en la clase anterior de introducción, porque se me olvidó comentar un detalle muy pequeñito realmente, y es precisamente relacionado con la sesión número 11. En la sesión número 11 vamos a tener de invitado a un doctor que es experto en procesamiento de lenguaje natural y que, bueno, pues utiliza también ciertas técnicas de Machine Learning, algunas de ellas de las que vamos a ver también en este curso. Y la idea es que él nos cuente un poco pues, cómo trabaja, un poco su experiencia en este campo. De hecho, creo que parte de lo que va a comentar durante esta sesión pues, forma parte de su tesis, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues será este día, como siempre, a las 6. No es la asistencia de nuevo, insisto, o sea, no es obligatoria, pero sí que es muy conveniente porque la idea es que vosotros veáis que efectivamente lo que se está enseñando en esta asignatura, bueno, pues que no es por así decirlo, una cosa que no sirve para nada, por así decirlo, que es un invento que os estamos contando. No, es algo que se usa de verdad.
Me comenta Brian, por cierto, que no aparece el micro activado. ¿Me estáis escuchando? Por cierto. Que ahora no sé, no estoy. Vale, gracias, Emilio. Gracias ahora. Vale, vale. Era que tenía dudas. Ok, bueno, pues simplemente la idea es esa, ¿de acuerdo? Que en esta clase 11 tendremos el seminario externo. Como veis, las últimas tres clases van a ser un poco sencillo. Comenta Brian que efectivamente que no tenéis el micro para hablar, efectivamente, ¿de acuerdo? En mis clases, cuando queráis comentar o preguntar alguna duda, yo siempre voy a estar atento al chat, ¿de acuerdo? Eso es porque si abro el micrófono hay veces que se entorpece demasiado el ritmo de la clase y por ese motivo en general lo tengo desactivado, ¿de acuerdo? Entonces, disculpadme si no os parece a lo mejor que tenéis una conexión tan directa o lo que sea, pero sí que me interesa que las dudas las vayáis poniendo en el chat y yo las voy contestando cuando puedo. Si no, hay veces que no se conecta bien, no se escucha bien y no he tenido buenas experiencias personalmente en el pasado. Ese es el motivo, ¿de acuerdo? No obstante, sí que se activarán los micrófonos y todo lo demás, por ejemplo, en la clase práctica síncrona en grupos, y probablemente también bueno, probablemente no, en la tutoría final esas también están abiertos porque serán clases en las que estaréis vosotros participando, ¿de acuerdo? Vale, comenta Brian que no hay problema, que pensaba que era un fallo del sistema. No, en este caso es que lo he configurado yo así a propósito pues eso, para que la dinámica sea un poco más ágil y que no haya tantas interrupciones. No es más que por eso, ¿de acuerdo? Es un tema técnico, más que nada. Cuando funcione maravillosamente esto de las videoconferencias, que bueno, ha mejorado desde la pandemia, pero todavía no es perfecto, pues nada, entonces ya sí que cada vez empezará a ser más como una clase normal, presencial, pero hasta ahora considero que en general es más útil. Bueno, muy bien, pues simplemente quería comentar esto, así que sin más dilación vamos ya a pasar a la parte de aprendizaje no supervisado. Comenta Rodrigo, otra duda, si la clase síncrona es obligatoria, pensando en los que tengamos problemas con esos horarios, la respuesta es no, no es obligatoria. ¿Vale? No es obligatoria. La clase síncrona en grupos es, primero, para que vosotros tengáis la ocasión de trabajar con otro problema distinto y cerrar el ciclo, por así decirlo, de estudio los datos, los analizo, hago un poquito de algunas operaciones con ellos y luego ya hago una predicción. Y el que lo haga mejor de todos los equipos que estén presentes ese día podrán recibir un premio que se llevará más 0,5 puntos a la nota final. Pero ese premio es opcional y está totalmente fuera de lo que es la evaluación general de la clase. Es decir, que se puede seguir sacando un 10 sin asistir a esa clase. Algo que, si está en vuestra mano, no lo aconsejo, siempre es muy conveniente. Y también esa clase, por cierto, va a estar disponible para el grupo B. Esa va a ser la única clase que va a ser síncrona, tanto en el grupo A como en el grupo B. Tengo que ver cómo me voy a repartir, tendré que tener aquí abiertas dos cosas, no sé muy bien cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente eso. Bueno, comenta Antonio que los equipos de cuántas personas tendrían que ser, sería de no más de 4, ¿de acuerdo? 4 sería el máximo, esa sería la idea. Entonces, pero como digo, los grupos se van a hacer el mismo día que estéis presentes, porque es decir, el mismo día vemos quiénes estamos presentes, se van a ir haciendo la división, en eso dedicaremos 15 minutos o 20 minutos y después ya explico el problema y vamos trabajando, ¿de acuerdo? Eso será, pero vamos, la agrupación va a ser muy sencillo. Comenta que Israel, que ya tenían un grupo de 5, no, en este caso no va a ser más, no, van a ser el grupo máximo es de 4 alumnos, ¿de acuerdo? Podéis dividiros en dos grupos de 2 y de 3 personas, o lo podréis ir viendo, pero como digo, la puntuación al final solamente se la llevaría uno de los dos equipos, ¿de acuerdo? Esto simplemente es para hacer una práctica, una práctica, perdón, o sea, es un pequeño ejercicio, no es tampoco una práctica ni nada de eso, porque las dos prácticas, como digo, van a ser individuales, entonces no hay más historia. Y luego Alberto comenta también que en el grupo hay distinción entre alumnos del A y del B. Sí va a haber distinción porque tan solo los grupos del A tendrán su sesión, por así decirlo, de su videoconferencia, por un lado, y los grupos del B tendrán su videoconferencia por otro. Entonces todavía tengo la duda de cómo demonios lo voy a hacer para estar con dos videoconferencias. En un caso extremo me pondré con dos ordenadores a la vez, pero ya os digo que... Emilio, tú dices que eres del B. Pues no tenía ni idea. Yo pensaba que esto que no sé cómo puedes ver esta clase, Emilio, si dices que eres del grupo E. Os salen a todos. Pues fantástico. Pues nada, fenomenal. Entonces ese es el motivo por el cual tengo tantos alumnos esta vez. Todos los que aparecemos solo con un solo apellido, puede ser.
Interesante. Vale, pues, oye, pues mucho mejor de esa manera. Entonces, yo pensaba que directamente las clases se subían automáticamente en diferido, pero bueno, parece ser que el método es todavía mejor, porque de esa manera podéis estar todos. No, pues entonces probablemente ni siquiera hay distinción entre grupos del A y del B. Si eso es así, como estáis diciendo, que estáis ambos grupos mezclados, no va a haber ninguna distinción, con lo cual lo vais a poder hacer sin ningún problema. ¿De acuerdo? Podéis uniros y juntaros como sea. Pero esto ya lo veremos, lo confirmaré también con el profesor, con Eduardo Zamudio. ¿De acuerdo? Comenta Emilio que hay un apartado de videoconferencias en el material, tenemos enlaces a todas las sesiones. Bueno, pues supongo, ya digo, es la primera vez que tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces, honestamente, no sé muy bien cómo funciona el sistema a nivel técnico. Lo que estuvimos comentando era que las clases se subían después y se veían en diferido, pero me alegra, la verdad, que los del grupo B tengáis ocasión de ver las clases en directo. Así que fenomenal por ese lado. Vale, pues ya está. Vamos a empezar ahora con la clase, ¿de acuerdo? Así que aprendizaje no supervisado, ya lo estuvimos comentando, es la primera parte, por así decirlo, del curso, y curiosamente podríamos decir que es la que más cuesta, por así decirlo. Es la que más le cuesta al ordenador, ¿de acuerdo? Al ordenador le cuesta mucho, ¿por qué? Porque le estamos dando muy poca información realmente para poder hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el aprendizaje supervisado, si recordáis de la clase anterior, le estábamos dando una etiqueta para que aprendiese algo. Aquí ni siquiera le estamos dando una etiqueta, no le estamos diciendo, por ejemplo, el precio del piso, ¿no? Que era un ejemplo que estábamos trabajando en la clase anterior. No le estamos dando nada, simplemente le damos variables de entrada y decimos, bueno, pues hazme algo con ello. Y ese algo, dependiendo de qué es lo que queramos, si es dividirlo en grupos, si es reducir el número de características, si es encontrar outliers, o sea, elementos que sean muy distintos del resto, pues bueno, pues dependiendo de eso utilizaremos un tipo de algoritmos u otros. Fundamentalmente, lo que se conoce por aprendizaje no supervisado es el clustering, es ese agrupamiento, por así decirlo, que es de tener lo que comentaba anteriormente, tenemos un montón de datos. Como digo, nosotros los datos los tenemos agrupados, los tenemos en tablas. Cada dato, elemento, bueno, pues instancia, hay muchas formas de llamarlo, sería una fila. Bueno, pues cada fila, por así decirlo, cada elemento sería un punto que tendríamos en un espacio hiperdimensional, que tendría tantas dimensiones como características. Y estos algoritmos son capaces de decir, vale, pues mira, aquí veo un grupo que está muy juntito. Aquí veo otro grupo que está muy juntito. Aquí veo otro que está también, este no, este está muy separado, pero esto está como muy junto, tal. Entonces, ahí es cuando va a ir haciendo esas divisiones, por así decirlo. Bien, pues esa es la idea del clustering. Es fundamentalmente lo que vamos a tratar en esta primera parte del curso, algoritmos de clustering. También al final veremos también cómo funciona la PCA, que bueno, es el análisis de componentes principales para reducir dimensiones. Entonces, esa será como la segunda parte de este aprendizaje no supervisado. Primero, clustering, distintos algoritmos de clustering, y finalmente esta reducción de dimensiones viendo la técnica de la PCA. No confundir con PCR, que ahora también es muy... ya no tanto, porque afortunadamente ya hemos pasado el COVID, pero bueno, pues que ahí está, ¿no? PCA. A mí alguna vez todavía, sobre todo hace un par de años, se me iba a la cabeza y todavía decía de vez en cuando PCR, tanto que estaba envenenado con esto. Bueno, hoy, el día de hoy, vamos a ver hasta aquí, hasta Cummings. ¿Vale? Estos algoritmos particionantes, vamos a parar aquí porque no nos va a dar tiempo. Y en la siguiente clase veremos DevScan, Expectation Maximization y a mí me gustaría ver también el algoritmo de PCA, que tampoco es que sea muy, muy complicado, pero me gustaría verlo antes de la clase final, ¿de acuerdo? Pero hoy simplemente vamos a ver esta parte junto con la introducción un poco para ver exactamente qué es este clustering y a qué nos estamos refiriendo. Bien, como he dicho antes, cuando no tenemos estas clases predefinidas, es decir, cuando hablamos de clases es que no tenemos la variable de salida, no sabemos qué queremos predecir, no tenemos nada, únicamente tenemos las instancias tal cual, sin más, con sus características, pero sin diferenciar y sin nada. Cuando empezamos a hacer, y esto es importante, que se os quede muy bien desde el principio, cuando vamos a hacer un análisis de Machine Learning o un proceso, por así decirlo, vamos a tener lo que se llama el dataset, que es la tabla con todos los datos,
Y antes de empezar con algoritmos y hacer nada de nada, vamos a tener que entender cómo son esos datos. Si no recuerdo mal, habéis ya visto una asignatura que se llama minería de datos. En minería de datos habéis hecho algunas operaciones, por ejemplo, detectar los nulos, eliminar los valores nulos, cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, pues eso va a haber que utilizarlo, va a haber que hacerlo como paso previo, por así decirlo, a todo esto. ¿De acuerdo? Vamos a tener que normalizar algunas variables, luego comentar un poco más en qué consiste esa normalización. Vamos a tener que a veces balancear clases también, lo comentaremos cuando llegue su momento, pero lo que interesa sobre todo es que exploremos el dataset, que exploremos los datos, que encontremos medias, por así decirlo, que encontremos cómo están distribuidos los datos. Hay muchos datos que tengan un valor bajo, hay muchos datos que tengan un valor alto. Los datos son lineales, siguen una escala lineal, siguen una escala logarítmica. Hay algunos que son logarítmico y otros lineal. Todo esto lo tenemos que analizar lo mejor posible, por así decirlo, para saber qué es lo que tenemos entre manos. Y también para que cuando empecemos a trabajar podamos transformar los datos de manera que los algoritmos que vayamos a aplicar los entiendan. Por ejemplo, ahora lo comentaremos, pero en estos algoritmos de clustering. Hola, hola, Lady, ¿se me escucha? Dice Lady que no se escucha. Sí, parece que sí que se está escuchando. ¿De acuerdo? Entonces, mira a ver si puede reiniciar. Voy a decir. Dar el sonido. Vale, dice Israel que va y viene, no estoy muy seguro. ¿No escucháis bien en general? O sea, es verdad. Vale, Camilo dice que sí que escucha bien, escucha perfecto. Vale, pues si con que haya unos cuantos de vosotros que sí que escuchen perfecto, entonces probablemente sea problema de vuestra conexión. ¿De acuerdo? En general lo tengo aquí conectado por cable, estoy al lado del router, pero aún así, si algún día no se escucha, por favor, comentadlo como habéis hecho ahora para arreglarlo. Ahora mismo, si hay gente que lo escucha bien, no puedo hacer nada, pero otras veces sí que soy mal, ¿de acuerdo? Y es importante arreglarlo rápido. Bien, entonces, como decía, primero lo que tenemos que hacer es entenderlo, ver cómo son esos datos, ver cuál es la estructura y adaptarlo, por así decirlo, a los algoritmos que vamos a tener después. ¿De acuerdo? Vamos a irlo viendo poco a poco. Y como digo, lo primero que vamos a ver es esta parte de clustering, ¿de acuerdo? Dentro del aprendizaje no supervisado vamos a estar viendo ahora parte de clustering. Y aquí lo comenta es que ¿qué es un clúster? ¿Qué es una agrupación? Pues como aquí dice, es un concepto ambiguo, realmente. El ordenador lo que va a hacer es dividirnos los datos, como digo, en base a cuáles para él son los más parecidos, pero luego el resultado de esa clusterización, nosotros, como ingenieros de datos, tenemos que estudiar si tiene algún sentido. Y si no tiene algún sentido, pues o lo descartamos o tenemos que probar a hacer algo diferente. Esto es importante, ¿de acuerdo? En el aprendizaje no supervisado, lo que nos encuentra el ordenador no sabemos exactamente lo que es y nosotros somos los que le tendremos que dar ese sentido semántico. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos unas ciudades o unos estados, creo, de Estados Unidos. Vemos aquí que tenemos dos dimensiones, no sabemos ahora mismo en qué consisten, parece que se le ha hecho una reducción de dimensionalidad de 2, pero bueno, supongamos que tenemos simplemente dos características, no vamos a entrar en detalles, ya lo veremos más adelante. Entonces, en Mississippi resulta que en la variable, en el eje Y, pues está bastante alto, cercano a 2, y en la variable del eje X, pues está por menos que 0, en el menos 1,5, pues este está aquí. Cada uno de ellos sería una instancia de aprendizaje, ¿veis? Entonces sería un puntito. Y la idea es que estos algoritmos pues encuentren agrupaciones. No sabemos exactamente qué tipo de características son las que los definen a estos estados, pero nos da igual. Estos algoritmos tampoco entienden nada de la semántica, simplemente van a trabajar de manera numérica. Así que bueno, pues esta podría ser una posible división en grupos en este 2D. ¿No? Pues he encontrado 4. Vale, no hay ningún problema. Como vemos aquí, primero lo que tenemos son las tablas, los elementos serían las filas, las características serían las columnas, cada nueva columna sería una dimensión, por así decirlo, y lo que vamos a hacer es calcular las similitudes.
entre todos ellos. Esto es como cuando tenemos entre las distintas ciudades los kilometrajes, ¿no? Pues vamos viendo cómo de parecido es esta instancia a esta otra, y así. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tendríamos sería pues este triangulito, y lo que haríamos es, en función de estas similitudes, irlos ordenando o irlos clasificando para poder agruparlos. La métrica básica de estos algoritmos de clusterización, ¿no? de clustering. Clusterización es una palabra horrorosa, pero el clúster, por así decirlo, el concepto de clúster es bastante más común, al menos, no sé, en España, en español, que agrupación o conglomerado, donde se suele utilizar más clúster. Entonces, bueno, vamos a ir viéndolo. Como he dicho aquí, identificar grupos de individuos, características similares, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí veis esto que decía, ¿no? Estos conglomerados. Vamos a ir viendo cuáles son, cuando dice multivariantes, se refiere a que pueden ser con muchas características, con muchas dimensiones, no solo 2 o 3. Aquí en los ejemplos, para poderlos graficar, vamos a verlo solamente en 2 y, bueno, alguna vez pondré algo de 3 dimensiones, pero en general van a ser siempre 2 dimensiones. Eso no significa que estos algoritmos funcionen solo en 2 dimensiones. No es así. Estos algoritmos son hiperdimensionales. Pueden funcionar con muchas más dimensiones y esa es la gracia del Machine Learning. Si fuera solo con 2 dimensiones, pues los grafico y ya me encargo yo de hacer los dibujitos, ¿no? Pero no. La idea es que el clustering precisamente sea de más dimensiones. Y ya está. Entonces, la clave es esta, que cuando se dividan en grupos, los elementos que entran dentro de un grupo sean muy parecidos entre sí y a la vez que sean muy distintos de los elementos de los otros grupos. Esta es la clave del clustering. Y ahora vamos a ver cómo 2 algoritmos lo hacen a su manera. ¿De acuerdo? No sé si si me estoy explicando bien o mal. Pero bueno, vamos a ver ahora un pequeño ejemplo. Antes de ver nada en esta transparencia, quiero que hagáis un ejercicio mental, por así decirlo, para ignorar los colores. ¿Vale? Ahora mismo imaginad, bueno, si alguien es daltónico, pues igual eso lo tiene más fácil. Pero ahora mismo vamos a intentar, los que no seamos daltónicos, que directamente todo está en blanco y negro, ¿de acuerdo? O mejor, que todos los puntos son negros. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a lanzar una pregunta que quiero que me contestéis en el chat, ¿de acuerdo? Aquí tenemos cada uno de estos puntos, como he dicho, es una instancia, y visualmente, aparentemente, aquí podemos distinguir una serie de grupos. Vamos a ver este de aquí, ¿de acuerdo? Quiero que me digáis, en este que estoy señalando con el cursor, ¿cuántos grupos vemos aquí? Si me podéis contestar, os lo agradecería. A ver quién es la válida. Ahí comenta Emilio que 2, Alex Bru, Ana Laura ha dicho que 3, 3, 3, 2, 2. Tenemos entre 3, 2, tenemos 1 de John. Bueno, pues visualmente, aquí en este cuadrado de aquí, si todos los puntos fueran negros, porque al final cuando el color lo va a dar el clúster, ¿no? Una vez que hayamos ejecutado, por así decirlo, el algoritmo. Aquí tenemos claramente, bueno, en apariencia 2 grupos. Y esos 2 grupos son 2 anillos. Tenemos un anillo que está aquí como por fuera y aquí tenemos otro anillo interior. Tenemos uno que está, bueno, pues por dentro, ¿no? Lo ideal, ya que visualmente podemos ver que efectivamente hay como 2 grupos, eso es un poco raro, porque claro, el grupo normalmente lo veríamos como aquí, ¿no? Aquí vemos 3 grupos, 1, 2 y 3. Pero esto también son 2 grupos distintos. Entonces va a haber algoritmos que sí son capaces de localizarlos bien y va a haber algoritmos que no son capaces de localizarlos bien. Aquí, por ejemplo, tendríamos 2 grupos también y aquí no queda nada claro. Parece unos puntos quizá de una ciudad, no estoy seguro exactamente, parece que hay como grupitos pequeños de cuadraditos, pero están tan juntos que a lo mejor se puede considerar uno entero. Sea como sea, la cosa es esta. Ahora os voy a explicar qué es cada uno de estos. Cada una de estas columnas representa un algoritmo distinto. Y la configuración de colores son la asignación de clústeres que le ha hecho cada uno de estos algoritmos al mismo conjunto de datos. Entonces, nosotros los datos no los podemos cambiar. En esta fila tenemos unos datos que tienen esta forma. Son datos sintéticos, obviamente, son simplemente de ejemplo. Ojalá los tuviéramos así de sencillos en la vida real. Pero para ilustrar esto es importante. Entonces, estos 2 anillos, tenemos aquí, algoritmo se llama k-means con k igual a 2. Esta k, lo que nos está, al k-means hay que indicarle el número de clústeres que queremos que nos haga, por adelantado. Bueno, pues resulta que en vez de encontrarnos este por fuera y este por dentro, nos lo ha dividido así por la mitad.
Nos ha dicho, aquí tenemos uno, toda esta mitad es de uno y toda esta mitad es de otro. Pues obviamente, aparentemente esta división no es la más correcta, porque lo lógico es que me hubiera encontrado este y el de fuera. Aquí a Camis le hemos dicho ya directamente que me encuentre 3 clústeres. A ver qué es lo que me hace. Pues fijaos, nos lo ha dividido como de forma homogénea, ha puesto como si fuera un centro aquí y nos ha hecho una división de 120 grados. Tampoco es la correcta. Aquí tenemos otro distinto que se llama Fuzzy Camins, bueno, pues un poco más peculiar. Y luego tenemos este que se llama DBSCAN, que es otro algoritmo diferente, que funciona por densidad, lo explicaremos en la clase siguiente. Y como vemos, este sí que ha conseguido hacer la división en dos anillos correctamente. Bueno, pues como digo, por así decirlo, cada algoritmo resulta que lo va a hacer, va a encontrar una solución distinta y mejor adaptada al tipo de datos que tenemos. En este caso de aquí tenemos como 2 formas así en arcos, pues nos pasa exactamente lo mismo. Los K-means, que es como este conjunto de 4 algoritmos, no son capaces de encontrar la solución, ni con 2, ni con 3 clusters, ni de ninguna manera, por ahora. Y DBSCAN sí que lo hace bastante bien. En el caso de que tenemos 3 formas globulares, pues tenemos aquí como 3 espolvoreos, por así decirlo, esto sí que K-means lo sabe hacer más o menos bien, ¿de acuerdo? En el caso cuando se le dice que K es igual a 2, es decir, que tan solo nos encuentre dos clusters, pues claro, nos encuentra como que todo esto pertenece a uno, nos lo fusiona, y este que está un poquito más separado, pues nos dice que es otro. Vale, bueno, pues más o menos lo ha intentado, ¿de acuerdo? Y DBSCAN, pues parece que sigue funcionando bastante bien. Y en este último, pues en general no hay ninguno que sepa más o menos hacerlo bien, ¿de acuerdo? Quizá, dependiendo ya del criterio, podríamos decir que DBSCAN quizás sea el que está más acertado, porque es como que, mira, todo es un único clúster y ya está, pero depende un poco bueno, pues del criterio, ¿no? Muchas veces también, aunque tengamos estas divisiones, que vemos claramente que aquí hay 2 grupos, al menos de forma visual, resulta que los datos tienen una naturaleza oculta, por así decirlo, y a lo mejor resulta que, bueno, pues esta división que a priori parece tan clara visualmente, resulta que no es la idónea para el problema que queremos resolver, no es lo habitual. ¿De acuerdo? No es lo habitual. Si tenemos una división tan clarísima es que los datos están divididos de esta manera casi seguro, o bien estamos utilizando alguna variable que, bueno, pues está pervirtiendo de alguna manera los datos demasiado, esa variable tiene demasiado peso y, bueno, pues nos está estropeando el clustering. Lo explicaremos después con la parte de normalización. Vamos a ver algunas de las preguntas. Gabriel comenta si es posible que K-means nos dé la división que esperamos. Tengo entendido que K-means no es determinista. Efectivamente. Ahora vamos, después explicaré un poco cómo funciona K-means en más detalle. K-means es un algoritmo que es estocástico, fundamentalmente porque depende de la inicialización. La inicialización resulta que se hace de manera aleatoria y, bueno, pues dependiendo de las veces, es posible que incluso ya no es que te haga una división buena, es que sencillamente hay veces que no funciona. O sea, le dices que te haga 3 clusters y te hace un truño por aquí. Entonces, lo normal es que se ejecute varias veces K-means. Ese es el básico. Entonces, eso lo vamos a comentar más tarde. Pero sí, como bien dices, Gabriel, K-means no es determinista. Comenta Cristian que también depende de la métrica. ¿De acuerdo? Sí, efectivamente. La métrica que estamos aquí usando, vamos, es una métrica genérica, ¿de acuerdo? Aquí no os hemos explicado, luego lo vamos a contar un poco en más detalle, pero la métrica efectivamente tiene un impacto bastante grande. No es lo mismo una métrica que sirva para números que una métrica más especializada para datos categóricos. Que, por cierto, en esta clase pues no vamos a profundizar tanto en esas métricas de datos categóricos porque son un poco más exóticas, por así decirlo, ¿no? En general, el clustering se suele aplicar más a datos numéricos y cuando tenemos datos categóricos solemos convertirlos a números de alguna manera, pues precisamente para aprovechar este concepto de distancia que es bastante útil. Pero bueno, luego comentaremos un poco de métricas también. Israel comenta que cómo se podría conocer el número de agrupaciones previas para saber qué algoritmo de clúster usar. Pues ese es un problema abierto, efectivamente. Fundamentalmente acaba siendo un proceso de prueba y error, ¿de acuerdo? Cuando no sabemos, es posible que por nuestro conocimiento experto sepamos cuántos clústeres aproximadamente podría estar dividido nuestro conjunto, pero hay que comprobarlo. Entonces, en esta clase vamos a ir comentando después qué métricas podríamos ir utilizando para determinar el número de clústeres. Pero en general, tened en cuenta que en Machine Learning ir con ideas preconcebidas y probar solo esas ideas preconcebidas es un error. Hay que hacer muchas pruebas, hay que registrar esas pruebas y de ellas hay que seleccionar, por así decirlo, una configuración de parámetros que sea la que mejor funciona.
acuerdo? Eso se llaman hiperparámetros. Esos hiperparámetros vamos a tenerlos que ir optimizando y, bueno, pues a lo largo de las clases, tanto en no supervisado como en supervisado, pues vamos a ir aprendiendo cómo se va haciendo, ¿de acuerdo? Comenta Israel que si se puede ejecutar un algoritmo para averiguarlo, pues sí, se podrían ejecutar varios algoritmos. Algunos de ellos los veremos después en la parte de otras técnicas al final del curso. Pero hay algoritmos mucho más sencillos que es ir probando poco a poco distintas configuraciones y se va haciendo pues una especie de cross-validation que se llamaría, ¿de acuerdo? Comentas aquí mix Gaussian, bueno, pues evidentemente algoritmos de optimización y de todo, pues hay para poner una tienda realmente. Pero, y yo de hecho, vamos, no conozco todos ni de broma, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que, es decir, sí que hay técnicas para poderlo determinar y las vamos a ir viendo tranquilamente, ¿de acuerdo? Comenta Erika que entendí que uno decide el valor de K. ¿Cómo podemos saber qué valor darle? Pues efectivamente, en el caso de K-means sí que hay que decidir el número de K. En el caso de DBSCAN, no. En el caso de DBSCAN, DBSCAN es capaz de detectar el número de clústeres automáticamente. En el caso de K-means sí que hace falta decírselo. Y como he dicho, pues varias pruebas, hará falta hacer varias pruebas para y ver algunas métricas para ver cuál es la división que parece ser la mejor. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más que tengamos? Más o menos ha quedado más o menos claro el tema. Pues venga, pues si no vemos más, pasamos a la siguiente. De acuerdo. Estandarización de las variables. Fijaos, cuando estamos hablando de métricas, estamos hablando de, cuando estamos hablando de métricas, particularmente lo que nos estamos refiriendo ya es un concepto un poco más específico, que es la distancia. Estamos calculando distintos tipos de distancias. Y en este sentido, esto puede dar lugar a problemas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si calculamos, tenemos varias dimensiones, imaginad que tenemos, yo qué sé, 50 dimensiones. Bueno, pues 50 son muchas. Bien, vamos a decir 5 dimensiones, vamos a reducirlo un poquito. Entonces, digamos que la primera dimensión va de 0 a 1, la segunda dimensión va de 0 a 1, es decir, los valores que puede adoptar esa variable, el rango de esa característica, pues tan solo puede adoptar de 0 a 1. Y resulta que la número 5, la dimensión número 5, va de 3 millones a 100 millones. Pues, ¿qué sucede? Que a la hora de hacer la media de esto, pues la variable 5, como tiene un rango tan enorme, tiene unos valores tan grandes, a la hora de calcular una distancia euclídea o algo parecido, el peso del resto de variables que solo van de 0 a 1 es tan pequeño que va a ser irrelevante, básicamente. Lo único que va a importar va a ser esa variable última que tiene una magnitud tan grande. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un proceso llamado normalización, o bueno, escalado o normalización. Lo normal es que sea esta normalización, que lo que hace es convertir las variables del rango que tengamos a 0 o 1. Es decir, 0 sería el valor mínimo que nos hemos encontrado en nuestro dataset y 1 sería el valor máximo que nos hemos encontrado. Ya está. Entonces, eso se aplica a todas las variables que tengamos y ya estaría. Ya lo tendríamos preparado. Esta es una de las transformaciones que a menudo es bastante importante hacer, particularmente en aprendizaje no supervisado, ¿de acuerdo? Esta estandarización. Y el motivo fundamental es el que he contado. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Es bastante habitual que se olvide a veces aplicar esta normalización y muchas veces empezamos a ejecutar un clustering, no sabemos por qué y, claro, pues nos confunde. Entonces, la manera realmente de hacerlo es haciendo esto. Comenta también Alberto cómo sería este clustering o esta normalización si resulta que nuestra variable es categórica. Bien, es una muy buena pregunta, Alberto. Como digo, nosotros en esta asignatura, particularmente en la parte de clustering, no vamos a profundizar demasiado en métricas categóricas, pero sí que es verdad que es importante que haya un pequeño conocimiento acerca de ello. Entonces, la manera correcta de afrontar esto sería convertir esas variables categóricas. Bueno, miento, espera. Sería o bien utilizar una métrica específica, es decir, una distancia específica para variables categóricas, que las hay, o bien sería transformar esa variable categórica en una numérica. Y para ello existe una codificación que se llama one-hot. ¿De acuerdo? Bueno, lo voy a comentar más veces a lo largo del curso, también lo voy a comentar cuando hagamos los ejercicios realmente, pero básicamente el one-hot lo que hace es que, espera un momentito,
esta parte me da un poquito de miedo porque siempre soy muy torpe con esto de los textos. Sí, lo voy a escribir. Vamos a escribirlo. No, aquí no, un momento. A ver. Joder. A ver, mira. Era así. One hot encoding. Lo voy a poner aquí. A ver, lo puedo poner a otro lado. Bueno, aquí abajo, ¿de acuerdo? Para categóricas sería este one hot encoding. Sí, comenta Gabriel que igual en el chat es más fácil. Yo intento leer siempre las preguntas del chat porque luego la gente que se ve los vídeos, si los comparten o lo que sea y tal, el chat se acaba perdiendo. Por ese motivo, como tenemos pues algo un poco distinto en este curso por los dos grupos, pues lo estoy haciendo así. Pero bueno, no descarto cambiar un poco la historia. Claro, eso es lo que comentaba Antonio, que el chat no sabe las grabaciones. Bueno, entonces, este One Hot Encoding lo que va a hacer es, ahora sí voy a coger un de estos. El One Hot Encoding tenemos aquí una variable que es categórica, ¿de acuerdo? Entonces, esta variable puede tener el valor A, el valor B, Dios, y el valor C. ¿Sí? Entonces, de estos tres valores, lo que va a suceder con el One Hot Encoding es que nos va a crear, es decir, esta variable nos la va a quitar, ¿de acuerdo? Esta variable de aquí ya deja de existir y va a ser sustituida por tres nuevas variables. Va a ser una variable que va a estar aquí, otra variable que va a estar aquí y otra variable que va a estar aquí. Y las dos son numéricas, particularmente son binarias, van de 0 a 1. Ana ha puesto ahí también un enlace, también que es bastante, vamos, que a ver, los de Towards Data Science son bastante buenos, entonces ahí efectivamente se explica ese One Hot Encoding. Pero bueno, la idea precisamente es esa, que esta primera variable que tendríamos aquí sería 1 cuando corresponde a la A, y esta serían 0. Esta segunda variable sería 1 solo cuando sería la clase B y las demás serían 0 y 0. Y esta sería esta sería 1 solamente cuando esta variable fuera C y las demás serían 0, 0. Como veis, este One Hot Encoding lo que hace es aumentar el número de variables, lo cual también puede llegar a ser un problema. Pero sí que es verdad que nos ayuda a convertir variables categóricas de manera más o menos sencilla en otras que ya tienen una característica numérica y podemos utilizar métricas que están asociadas, mejor dicho, distancias que están asociadas a números, pues utilizando esta otra metodología. ¿De acuerdo? Así es la forma básica, por así decirlo, de utilizar este tipo de elementos, de métricas y distancias para datos categóricos. Aún así, hay métodos mejores, ¿de acuerdo? Véase distancias específicas y demás. Pero sí que es verdad que el clustering en general no funciona tan bien cuando se utilizan solamente este tipo de variables. Si se utilizan algunas, que son datos mixtos, sí que está bien y puede dar buenos resultados. Pero cuando ya son solamente categóricos, ojo que no. Depende un poco de la naturaleza de los datos y de si son nominales o si son puramente categóricos. Nominales cuando tienen un cierto orden, ¿no? Entonces, bueno, depende. Por ejemplo, si tenemos tres clases que son bajo, medio, alto, pues ahí sí que hay una cierta relación de orden. Entonces se podría codificar como un número que va ascendiendo, ¿no? Pero A, B y C, pues si realmente no hay una relación de orden entre estos, no se podría hacer así. Entonces la forma sería con este One Hot Encoding. Esto ya depende un poco del tipo de transformaciones que se vaya haciendo. Y bueno, no estoy seguro de si esto lo habéis visto ¿cómo se llama? En minería de datos. Pero bueno, esto sería una de las partes a transformar, ¿no? De cómo transformar los datos en este sentido. Vale, bueno, esta transparencia aquí va un poco de la normalización, importante tenerla clara. En aprendizaje no supervisado conviene normalizar siempre las variables para que no haya una de ellas que tenga un demasiado peso y subsuma a las demás. Y aquí, bueno, pues lo que comentaba otro de vuestros compañeros, las diferencias que hay distintas medidas de distancia, ¿no? Al final, cuando estamos trabajando con distancia, pues dependiendo de cuál sea el estilo de los datos, podemos usar una u otra. Lo normal es que se utilice simplemente la distancia euclidia, ¿de acuerdo? Que bueno, la distancia euclidia, pues aquí vemos un poco cómo sería, ¿no? Pues si tenemos que calcular la distancia entre este punto que tenemos aquí abajo y entre este otro punto que tenemos aquí, pues sería directamente la diagonal. Si tenemos la distancia de Manhattan, pues no podría haber diagonales, sino que haría así, como siguiendo los cuadraditos, ¿no? Tendría otro tipo de valores. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, la separación. Y luego tenemos otras que, bueno, pues son ya, pues eso, con yape infinito, que es la distancia de Chebyshev, que se utilizan bastante menos.
E incluso otras que son pues la distancia de Mahalanobis, que utiliza la matriz de varianza-covarianza, que aquí es cuando tenemos variables codependientes, pues bueno, intenta también hacer variables codependientes quiere decir que hay una variable que sube a la vez que otra, ¿no? Entonces, significa que hay una cierta dependencia entre ellas. Si una variable es muy alta, pues hay otra de las variables que también sube junto con ella, ¿no? Si tenemos muchas de ese estilo, pues a lo mejor podría ser más interesante utilizar pues, esa distancia de Mahalanobis. Aquí vemos los números, ¿de acuerdo? Tenemos algunas que además son funciones que, bueno, que tienen su historia, ¿no? No nos vamos a meter en esta asignatura con estas funciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta es una asignatura, como he dicho antes, eminentemente práctica. Yo sé perfectamente que muchos de vosotros venís de un campo que es el de las matemáticas, ¿de acuerdo? Bueno, pues además es totalmente normal, ¿no? Porque al final, bueno, pues los matemáticos hacéis muchos análisis de datos, muchos análisis estadísticos y estas técnicas de Machine Learning, pues evidentemente son importantes, ¿no? Entonces, la visión que vamos a tener, de hecho, el tipo de transformaciones que vamos a hacer, algunas veces os van a poner los pelos de punta, ¿de acuerdo? Porque estadísticamente vamos a estar rompiendo todas las estadísticas de los datos, vamos a estar cargándonos algunos que no nos interesan, duplicando otros para balancear ciertas clases. Hay ciertas cosas que se van a perder. Pero no debemos perder nunca en cuenta una cosa, y es que aquí lo que nos interesa es me da igual los datos que entren, lo que me interesa es que mi algoritmo aprenda y que me sea útil. Entonces, es decir, en los análisis estadísticos están como un poco más fuera, por así decirlo, de este ámbito. Eso sería parte de la exploración inicial de los datos para saber qué transformaciones aplicar. Pero esas transformaciones, como digo, no es necesario que respeten algunos de los criterios matemáticos que como digo, pues suelen modificar bastante las estadísticas, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo con cabeza, lo vamos a ir explicando poco a poco y bueno, pero esta es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues distintas distancias que podríamos utilizar. No vamos a tener que programar ni una sola. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar utilizando librerías en Python que ya tiene todo programado. Entonces, cada algoritmo le decimos, oye, yo quiero que me utilices la distancia euclídea, que suele ser la que viene por defecto. Pues ya está, la va a usar y se ha terminado. Otro le dice, no, yo quiero la de Chebyshev. Pues ya está, pues utiliza la de Chebyshev y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, cada algoritmo o cada librería tendrá sus parámetros configurables y uno de esos parámetros es la distancia. También podríais crear vuestra distancia personalizada. Pero bueno, eso ya son cosas un poco más avanzadas que de momento no vamos a entrar en eso. Eso ya forma parte un poco de lo que ya veréis viendo y de cómo funciona cada librería en particular. Vale, y claro, cuando tenemos los grupos en dos dimensiones, ahí no hay ningún problema, porque, oye, pues más o menos se ven que la cosa, pues mira, pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4, pues mira, 4, perfecto. Pues yo no necesito pasar un algoritmo ahí. Pero cuando tenemos más dimensiones, que es lo habitual, tenemos 10 dimensiones, bueno, ya con 4 dimensiones la cosa es bastante loca. Con 5 ya es casi imposible, ya con 6, mira, ya es demasiado complicado visualizar cosas aquí. En ese momento ya no podemos distinguir visualmente los clústeres, porque somos seres tridimensionales y hasta ahí nos hemos quedado, ¿no? No podemos acceder mucho más allá. De tal manera que tenemos que utilizar otro tipo de métricas que nos permitan determinar cuál es la mejor configuración mejor dicho, métricas que nos permitan determinar si el clustering que hemos obtenido es bueno o es malo. Esta es la parte importante. Entonces, una de estas métricas es la que se conoce como, bueno, silhouette aquí, pero en español se suele llamar también silueta. Este sí que se suele utilizar, o bueno, lo suelo usar yo, no lo sé. Entonces, el coeficiente de la silueta realmente lo que está haciendo es justamente lo que hemos explicado antes. Es la relación, por así decirlo, entre la similitud, es decir, intenta que la distancia entre los elementos que hay dentro de un clúster sea la mínima posible, es decir, que dentro de un clúster todos los elementos estén muy juntos, pero también que la distancia con el resto de clústeres sea en la máxima posible. Entonces, bueno, pues ahí se establece un coeficiente, por así decirlo, y cuando hacemos esta experimentación, pues nos pueden salir unas gráficas como esta. Aquí lo que hemos hecho es, bueno, pues hemos ejecutado un clustering, por ejemplo, un K-means, que es lo que me estaba comentando antes una compañera vuestra, y lo hemos ejecutado pues con K igual a 1, con K igual a 2, con K igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8, así. Y hemos estado calculando ese coeficiente.
cómo de bueno es. Entonces, cuanto más alto sea el coeficiente, mejor. Significa que la distancia va a ser la más grande posible. Entonces, bueno, pues aquí vemos que con 2 este coeficiente pues tiene un valor de 0,4. Pero bueno, lo que interesa ver, más que el valor absoluto, que bueno, tiene cierta importancia, ¿no? Pero es relativo con los demás. Entonces, aquí claramente hay dos clústeres que con este algoritmo, sea el que sea, pues aparentemente nos han dado buen resultado. Sería el 4 y el 2. El 2 aparentemente es el mejor, es decir, tenemos unos datos que con 2 parece ser que hay una muy buena relación entre distancia intraclúster y distancia interclúster. Pero también sería interesante consultar el 4. Como digo, estos solamente son señales, por así decirlo. Aquí no hay nada definido. No podemos decir que efectivamente 2 es esta es la división, 2. No. Aquí tendríamos que estudiar algunos casos y descartar. Entonces, habría que estudiar. El 2 sería el más probable, pero también estudiaría el caso del 4. Comenta Jonathan, distancias grandes entre clústeres y distancias pequeñas entre elementos de un clúster, ¿o me equivoco? Es correcto, es correcto. Distancias grandes entre elementos de otros clústeres y distancias muy pequeñas entre elementos de un mismo clúster. Efectivamente, esa relación es la que mide precisamente este coeficiente de silueta. Pues esta es la forma de medir si el clustering que hemos obtenido efectivamente es bueno o no es bueno. ¿De acuerdo? Esta sería una de ellas. Luego voy a comentar otra también que se hace con otro método. ¿De acuerdo? Entonces, en esta cogeríamos el más alto y ya está. Insisto, y esto es importante, siempre va a haber muchos de vosotros, por desgracia, que me lo seguís haciendo en las prácticas y me da mucha rabia. Y cada año intento remarcarlo cada vez más. Estos algoritmos funcionan con muchas más de 2 y 3 dimensiones. Los ejemplos que ponemos son siempre entre 2 y 3 dimensiones para poderlos graficar y explicar en unas transparencias. Pero estos algoritmos, la gracia que tienen es que funcionan con muchas más. ¿De acuerdo? Tantas dimensiones que no podemos representar en un dibujo y no las podemos comprender. Entonces, por eso utilizamos métricas como estas. Hay veces que soy muy pesado, ¿de acuerdo? Con estas explicaciones, pero es que ya van unos cuantos años y más o menos siempre las confusiones y las dudas pues vienen por este lado. Y esto es importante, ¿de acuerdo? Porque la práctica uno se basa mucho en esto y, pues oye, que me hagáis, por ejemplo, un clustering con solamente 2 variables, pues la hemos liado. La hemos liado porque va a salir poca cosa. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a continuar. Vamos a ver el primer algoritmo de todos. El primero del curso, ¿de acuerdo? El algoritmo jerárquico aglomerativo para hacer clustering. ¿Cómo funcionan estos algoritmos? Pues este es, yo creo, el más sencillo de todos. Es decir, cuando alguien piense, ¿cómo demonios el ordenador lo hace? Pues así es. Voy a explicar el aglomerativo, el divisivo es exactamente igual. Fijaos, A, B, C, D y E son los elementos que tenemos en nuestro dataset. Los tenemos por ahí, en algún sitio. Si los dibujamos en un plano, pues estarán cada uno en su sitio. Entonces, el algoritmo lo que va a hacer es, vale, ¿cuáles son de todos estos los dos que más se parecen? Se parece D y E, se parece D y C, se parece CB, Bueno, pues ha detectado que los más parecidos son A y B. Muy bien. Pues ahora lo que voy a hacer es cargarme los puntos A y B y voy a crear como un nuevo punto, por así decirlo, que está entre medias, más o menos, ahora luego lo veremos, estará entre medias, que corresponderá al clúster A y B. Y ahora en el siguiente paso voy a ver cuáles son los más parecidos entre C, D y E y el nuevo grupo que se ha formado con A y B. Se calculan todas las distancias y se va viendo. Pues mira, resulta que en el siguiente paso los que ha encontrado son D y E. Estos dos son los que son más parecidos, pues los junto. Perfecto. Muy bien, pues vamos a continuar. Aquí ya estos dos me los cargo y ya solamente tenemos A, B, C y D y E para el siguiente paso. Vamos a ver cuáles son los más parecidos entre ellos. Pues mira, D, E y C son los que ha unido. Continúo haciendo este proceso hasta que ya todos ellos se han unido en uno solo. Así de sencillo. Ni más ni menos. Simplemente cada vez que uno un clúster, vuelvo a recalcular todas las distancias solamente para ese y siempre voy uniendo los dos que están más cercanos. Si lo hago eso de manera iterativa, al final me queda algo que tiene una forma parecida a un árbol binario.
bueno, a un árbol binario, no, a un árbol, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que se denominaría un dendrograma, ¿vale? Y eso es muy interesante porque tiene una serie de propiedades que lo veremos, las veremos más tarde. Pues este que va agrupando sería el algoritmo aglomerativo, que se llama AGNES, pero bueno, también lo podríamos hacer a la inversa, que sería el divisivo. Entonces, aquí básicamente lo que diríamos es, vale, pues tengo todos estos juntos, vamos a ver de qué manera puedo dividir los elementos de forma que se maximice la distancia entre ellos. Pues bueno, en este caso lo que haríamos sería C, D y E. De aquí entonces tendríamos que verlos con los demás, D y E y demás. Comenta Ana que no siempre finaliza en un único grupo. La respuesta es sí. Siempre finaliza en un único grupo. En el caso del divisivo, lo que encontraríamos sería los elementos individuales separados, todos ellos, porque cada vez estamos viendo de qué manera separarlos. Y en el aglomerativo lo que vemos es cada vez de qué manera podemos juntarlos. Entonces, siempre, aunque haya grupos que sean muy distantes, al final vamos a juntarlos en algún momento de los pasos. ¿De acuerdo? Comenta Diego que significa que el C fue el más distante de todos. Pues probablemente. Al menos de C es como que no tiene ninguna distancia tan grande ni con A y B, ni con D y E, ni con los clústeres, por así decirlo, que había. Bueno, con este sí, con el clúster de E y E sí que lo tenía, pero con los demás no. Entonces sí, el C parece ser, mirando esto, que estaba bastante más lejos, efectivamente. ¿De acuerdo? Pero sí, efectivamente, llegaría siempre a una ruta por eso, porque siempre estamos juntando algo. Aunque esté muy lejos, lo vamos a juntar en algún momento, aunque sea después de muchos pasos. Comenta Cristian que cómo sé cuándo parar las agrupaciones, en un sentido de tener el número de clústeres óptimo. Muy buena pregunta, lo vamos a ver después. Lo que vamos a hacer, de momento, con este algoritmo es ir generando hasta que tengamos el árbol completo. Hasta que tengamos el árbol completo. Eso va a llegar un momento en el que no haya más, entonces se van a hacer todas realmente. Pero luego ese número de clústeres lo vamos a ver después cómo lo haríamos, ¿de acuerdo? Gabriel comenta que solo hace un grupo desgrupo por paso. La respuesta es sí. En cada paso solamente haría uno y luego recalcula todas las distancias con ese nuevo grupo, por así decirlo, que se ha hecho. Digo por el ejemplo que A, B y D lo hizo en dos pasos diferentes. Correcto, efectivamente. Lo ha hecho en dos pasos diferentes, pero el cálculo de distancias de D, E no lo ha hecho con respecto a A y B por separado, sino que lo ha hecho con respecto al grupo A y B que se formó previamente. Es decir, que cambia, por así decir, cada vez tiene que calcular menos distancias porque quedan menos puntos en el original. Entonces, poco a poco se van uniendo por ese motivo. ¿Vale? ¿Más cosas que haya por aquí? ¿No? Muy bien, chicos. Pues venga, vamos a seguir con el siguiente. Aquí tenemos el dendrograma. Esta es la estructura habitual que suelen tener los algoritmos de clustering jerárquico. Y con respecto a la pregunta que hizo antes Cristian Raúl, de cuándo parar, ¿no? Pues bueno, la cuestión no es cuándo parar. Yo voy a calcular el dendrograma completo y en algún momento voy a decir, bueno, sí que es cierto que puedo parar, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que puedo parar en algún momento. Pero bueno, lo habitual es tener ese dendrograma completo y luego sobre ese dendrograma aplicar cosas, salvo que tengamos una barbaridad de datos. Entonces podríamos optimizarlo de otra manera. Aquí veis aquí que pone cat6, ¿de acuerdo? Este cat6 os voy a comentar que esto que tenemos aquí es cada uno de los ejemplos. ¿De acuerdo? Cada uno de estas líneas que tenemos aquí serían las hojas de este árbol, serían los elementos individuales. Y esto que tenemos aquí es la distancia entre ellas y entre los grupos también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que se van uniendo, por ejemplo, la distancia entre este grupo que está por esta rama y este otro grupo que está por esta rama, está aquí, entre el 4 y el 2, que sería, pues, entiendo, 3 y algo. ¿Vale? Entre este grupo de aquí y este grupo de aquí, pues la distancia sería de unos 9 aproximadamente, porque es donde daría aquí. Entonces, cuando decimos este cat6, lo que hacemos es, en 6, cortamos. Voy a poner una línea, además, para mayor impacto. Vamos a cortar aquí en el 6. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que al cortar aquí, pues vamos a ver simplemente cuáles son los que nos quedan. Y nos quedan 1, 2, 3, 4, un clúster muy pequeño, 5, 6, 7 y 8 clústeres. Pues esta es una forma de dividirlo. Interesante, los algoritmos jerárquicos de clustering resulta que no necesitan saber el número de clústeres a priori, sino que dependiendo de cuál sea, en este caso, un umbral de distancia que vamos a poner,
pues nos va a salir uno u otro. Si lo hubiéramos puesto más bajo, el umbral de distancia, nos hubieran salido muchos más clústeres. Como veis, pues entonces, claro, cada arbolito tendría, porque ya depende de dónde corta aquí. Si lo hubiéramos puesto aquí arriba, pues nos hubieran salido solamente dos. Uno grande aquí y el otro por aquí. ¿Cuál es lo normal? ¿Qué es lo que...? A ver, un momento, que no me acuerdo cómo se... Voy a intentar borrar esta raya. Nunca me acuerdo. A ver. Borrar anotaciones. A ver si borrar anotaciones. Oh, ya está. Cada año tengo que acordarme de nuevo cómo se hace. Vale, entonces, en este caso, decimos, vale, entonces, ¿cómo establezco el umbral? Pues el umbral es un poco como, desgraciadamente es un poco como veáis, pero lo normal es que donde se rompa, por así decirlo, donde estas líneas sean como más altas, porque significa también que es donde hay más distancia entre un grupo y otro, donde se dividen. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos 1, pero bueno, el 6 es bastante buena métrica porque aquí parece que ya es como que ya empiezan a ser ya muy cortas por aquí. Ya los arbolitos empiezan ya a ser bastante finústicos por este lado, entonces es como que por aquí se puede cortar. Me parecía un buen criterio. Pero esto es un poco a ojo, ¿de acuerdo? Esto es un poco a ojo y no solamente a ojo, sino también utilizando la métrica que vimos antes. A ver, un segundito que la vea. Siempre estoy aquí, a ver, compartiendo ahora, un momento. ¿Dónde demonios tengo esa métrica? Esto estaba aquí. Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que podríamos poner es, en vez del número de clústeres, pues el número de, es decir, el umbral, por así decirlo, que queremos medir, para el cual queremos medir la silueta. Entonces, aquí vamos haciendo varias pruebas y pues, nos van a ir saliendo distintos resultados en base de esa dispersión intraclúster. Cogeríamos la mejor, dispersión intraclúster, no, perdón, silueta. Cogeríamos la mejor y ya está. ¿Sí? Más o menos se ve cómo funciona este algoritmo. Vale, pues venga, vamos a seguir mirando cómo funciona. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta matriz de similitud. Claro, cada vez que, como siempre estamos manejando conceptos de distancia, siempre tenemos que estar calculando las distancias inicialmente a todos los elementos. Bueno, en este caso tenemos estos elementos y estas dos variables o estas dos características. Pues lo que hacemos es calcular con la métrica o la distancia euclídea, con la distancia de no sé qué, lo que sea. Calculamos la distancia a todos y cogemos ya los dos que tengan la menor y son los que juntamos después. Ah, perdón, en este caso de aquí tendríamos, este sería categórico. Aquí, por ejemplo, probablemente lo que se está utilizando es una métrica adaptada para variables categóricas. Entonces, bueno, pues esto puede ser, Israel puede ser efectivamente distancia de edición. En este caso, pues sería, aparentemente es el código de un ADN. Pues bueno, podría ser, efectivamente. Entonces, bueno, pues esto simplemente sería mirarlo. Aquí tendríamos ya las distancias y ya pues sería ir agrupando igual. Aquí tenéis, a lo largo de las transparencias, va a haber una serie de enlaces. Yo entiendo que siguen funcionando todos, pero bueno, si hay alguno que no, pues me lo decís y lo editaré, que expanden un poquito algunos de estos conceptos. Particularmente la parte de las distancias categóricas, como digo, como es un poco más exótico y además tiene bastante más miga, pues no lo vamos a profundizar tanto en este curso, pero bueno, sí que conviene también que lo miréis poco a poco porque, bueno, pues nos encontramos también con variables categóricas, ¿de acuerdo? Para los efectos de este curso, en principio, lo que vamos a hacer es, como os he explicado antes, transformarlas con ese one-hot encoding, por ejemplo, y utilizamos las métricas numéricas. Será suficiente para las prácticas que vamos a estar haciendo. ¿De acuerdo? Pues venga, seguimos. Bueno, aquí tenemos una cuestión. Aquí tenemos una cuestión de la cual no he hablado antes y que es bastante importante. Y de hecho es tan importante que determina incluso el uso que le vamos a dar al clúster. Por ejemplo, imaginad que tenemos estos puntos. Tenemos así, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a cambiarle el color aquí. Aquí lo que vamos a hacer es, imaginad, por ejemplo, que estos dos son, vale, pues los más cercanos que he encontrado. Tenemos una agrupación aquí, ¿de acuerdo? Tenemos un pequeño clúster que se está formando. Vale, ahora quiero comprobar la distancia entre este clúster y este punto de aquí. ¿Cómo lo hago? Lo cojo hasta la distancia de este punto hasta el punto más cercano, cojo la distancia al punto más lejano del clúster o cojo algo intermedio, por ejemplo.
Bueno, pues resulta que dependiendo de lo que consideremos esta distancia, en qué punto de este clúster cogería la distancia, el algoritmo se comporta de una manera o de otra. Mira, comenta Johnny, por ejemplo, que sería el centro del clúster. El centro del clúster es lo más habitual. Esta sería la average. Esta distancia de aquí sería la que está comentando Johnny en el chat. Y es lo más habitual, coger siempre pues, un poco la distancia media que intenta coger un poco de los dos. Pero si cogiéramos la mínima, o sea, este de aquí al más cercano, pues sucede que este algoritmo de clustering se convierte en un algoritmo de detección de outliers, o sea, de detección de elementos que son muy raros entre sí, pues por cómo funciona, por la consecuencia que tiene. Luego vamos a ver un ejemplo. Entonces, bueno, si queremos detectar outliers, mejor dicho, lo que podemos hacer es ejecutar este tipo de algoritmo y aplicarle la distancia mínima y pues nos sacaría algunos al menos. ¿De acuerdo? En otros casos, pues lo que queremos es la distancia máxima. La distancia máxima, por ejemplo, lo que haría es mantenernos, por así decirlo, unos clústeres como del mismo tamaño. Lo intentaría hacer, bueno, más o menos pues, cada uno barrancas y barrancas como puede, pero puede ser interesante, ¿no? Pues precisamente porque rompen los grupos más grandes. Pero cuando dice más robusto, significa que es mucho menos sensible a estos outliers que aparecen. Pero como digo, lo más normal es utilizar la distancia intermedia. Esto es importante, ¿de acuerdo? Porque, como digo, los algoritmos de clustering jerárquicos pueden tener otras aplicaciones como este detector de outliers. Acordaos de esto. Cuando digo acordaos de esto o cosas de estas, es que puede caer en el examen. Entonces, puede ser, es decir, son notas que yo voy diciendo y así ya lo vamos simplificando. Sí, Emilio, son cosas que puede ser. Entonces, yo de vez en cuando, no lo digo todo porque tampoco me acuerdo exactamente de cada pregunta que tenemos y cada año hacemos nuevas, pero, como digo, yo lo voy soltando ahí, entonces, bueno, que no... A mí lo que me interesa es que apruebe todo el mundo. Yo no quiero ir a pillar a nadie. Yo lo que quiero es que apruebe todo el mundo y en particular en el examen. Entonces, quiero facilitaros la vida. Comentan a Laura visualmente cómo se entiende mínima o máxima distancia, qué serían los puntos. Lo vuelvo a comentar, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería, lo voy a escribir, de hecho, con un dibujito que seguramente quede un poquito más claro. Si queremos calcular la distancia entre este punto y el clúster que tenemos aquí abajo, dibujado con un círculo rojo, voy a cambiar el color, voy a poner un verde así. Esta distancia que tenemos aquí sería la mínima. Esta otra distancia, que voy a poner en un fucsia, así, esta sería la distancia máxima. Y vamos a poner otro color, el amarillo. Y esta sería la distancia media. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia visualmente en cómo se entendería. Ahora mismo el ejemplo únicamente lo tenemos con 2 puntos, pero, bueno, pues esa sería un poco la lógica que nos derivaría de todo este asunto. ¿De acuerdo? Y como digo, dependiendo de cuál sea, pues ya, claro, quien dice estos dos, dice que podemos tener, en vez de 2, debemos tener 4, 5, 6. Y claro, y además no solamente es esto, es decir, no solamente es una línea, el clúster que nos ha salido, pues igual tiene esta forma. Pues el average sería el centro de gravedad, que aparecería por aquí, quizá, pero si es el mínimo, pues el mínimo, si el otro puntito que tenemos resulta que le tenemos aquí, voy a ponerlo con azul aquí, pues el mínimo resulta que si tenemos otro punto muy cerca, pues igual el mínimo estaría aquí. Y si es el máximo, estaría aquí de lejos. Entonces, ese es visualmente como quedaría representado. ¿De acuerdo? Disculpadme porque soy muy malo controlando el ratón. Debo de tener algún tipo de problema mental con este y no motor, no sé cómo llamarlo, pero siempre soy muy torpe. Entonces, pierdo mucho tiempo. Por eso intento usar bastante el puntero. Pero bueno. Vale, comenta Gabriel, en ese ejemplo es añadir un elemento... bueno, espera, que había más preguntas, había otra de Alberto, que comentaba, aquí puede darse lo de los cuartiles para hacerlo de los outliers. La respuesta es sí, efectivamente. Esa es la manera estadística, por así decirlo, de detectar esos outliers, pero también puede ser interesante, aparte de hacer ese proceso que tendréis que hacerlo en vuestros análisis, igualmente, pues utilizar técnicas de aprendizaje no supervisado, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos. De acuerdo, Gabriel, en ese ejemplo es añadir un elemento a un clúster, pero si estamos comparando 2 clústeres de 2 elementos, sería lo mismo, ¿de acuerdo? Si tenemos 2 clústeres de 2 elementos, pues sería de entre todos ellos, ¿cuál sería? O utilizamos los más cercanos. A ver, vamos a poner aquí el gráfico, que esa pregunta es buena. Si tenemos aquí estos dos gráficos, voy a dibujar unos pocos puntos más.
para mayor claridad, así. Entonces, si tenemos aquí tenemos dos clústeres, pues la mínima sería entre este y este, la media sería entre los, pues por así decirlo, el centro de gravedad de este y de este, y la máxima, pues probablemente entre este y este, sí, esto es lo máximo que tendríamos, ¿de acuerdo? Venga, pues, bueno, me comenta Brian, si me suena la animería Monai. Pues no, ahora mismo no me suena, pero vamos, no sé si será para Python, no estoy 100% seguro, pero bueno, librerías hay muchas y algunas de ellas son muy específicas, entonces nosotros vamos a utilizar scikit-learn, que es como la más habitual de Python, comenta Brian, que es Monai. Nosotros vamos a utilizar scikit-learn, que es la más habitual, bueno, pues para ir aprendiendo y no ir aprendiendo, o sea, para hacer los experimentos es muy útil, pero evidentemente luego ya nos encontramos con librerías mucho más específicas, a veces muy optimizadas para ciertos criterios y conviene utilizarlas, ¿no? Pero esto ya queda fuera del ámbito del curso, por así decirlo, y ya forma parte más del conocimiento que iréis obteniendo vosotros a medida que vayáis adquiriendo esta experiencia, ¿no? Como digo, es súper vasta la asignatura, bueno, es que la asignatura del campo de Machine Learning, y lo que vamos a ver aquí es simplemente lo básico, la base para poder después vosotros ir creciendo de manera más sencilla, ¿de acuerdo? Vale, otra cosa que comentó vuestro compañero, el corte, ¿cuándo dejamos de hacer el arbolito? Bueno, pues efectivamente, yo lo que he comentado aquí es este umbral de distancia, que podríamos ya dejar directamente de hacerlo. Lo normal es que se calcule entero, pero bueno, sí que es cierto que si lo queremos optimizar, pues podríamos llegar a parar en algún punto, ¿no? Lo normal es este umbral de distancia, que es el que he comentado antes. Otro criterio puede ser el número de clústeres que vamos detectando, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un poco difícil de verlo, ¿no? Y además quitamos esta ventaja, ¿no? De no saber ese número de clústeres a priori, de cómo de que no nos detecta. Es decir, este algoritmo es capaz de detectar el número de clústeres, en teoría. Entonces, bueno, si se lo estamos dando, porque lo sepamos, pues puede estar bien, pero si no lo sabemos, pues bueno, pues es mejor dejarlo, ¿no? Entonces depende un poco de las necesidades y de cómo sepáis vosotros que son vuestros datos, pues podéis usar uno u otro. Y luego, por supuesto, podéis utilizar otros criterios, como he dicho, empíricos, ya de funcionamiento. Python os permite hacer muchos tipos de cosas y en algunos casos incluso os deja definir a vosotros mismos la propia función de parada. Entonces, es bastante útil a la hora de programarlo, ¿no? Pero como digo, de momento, con que sepamos usar lo básico, es más que suficiente porque hay bastante que ir entendiendo de todo esto. Se lo vais a ir viendo ya cuando vayamos un poco más con los ejercicios y las prácticas. Bueno, aquí esto va a ser un ejemplo, pero yo no lo voy a comentar. Lo que vamos a hacer directamente es compartiros la pantalla y lo vamos a mirar en mi ordenador. Vamos a ver, compartir pantalla, aquí compartir pantalla, toda la pantalla, no quiero líos. Espérate, voy a cerrar el Telegram y ya está. Toda la pantalla, aquí está, compartir, no compartir el audio, está. Perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí lo tenemos. Entonces, esta es la web que compartió vuestra compañera y este es lo que yo os quería enseñar. Y vamos a mirar exactamente un momentito, disculpadme, vamos a ver dónde está el jerárquico. Aquí lo tenemos. Entonces, en esta página web que tenéis aquí, que creo que es la que sale en las transparencias también, podemos ver fácilmente cómo se van precisamente y agrupando los clústeres. Primero agrupa estos dos, luego encuentra estos dos que son los más cercanos, luego los más cercanos son estos, los junta, luego estos, luego los más cercanos son estos de aquí, y por último ya hace este último paso. Y además se va viendo también en el gráfico de al lado cómo va construyendo ese dendrograma, por así decirlo, y se va viendo el efecto que tiene, por así decirlo, entre unos y otros. Entonces, como veis, al final sí que se llegaría siempre a un único gran clúster, que sería el último. ¿De acuerdo? Esta página está muy bien porque muchas veces visualmente se entienden mejor estas cosas. Creo que esta en particular es bastante clara. Como veis aquí están utilizando, por cierto, la distancia euclídea. ¿De acuerdo? Y cada uno de estos, pues es P0 a P6 serían los elementos, y cuando ya pone C, pues es que ya no es un elemento puro, sino que es un clúster que se va construyendo poquito a poco. ¿Sí? Pues venga, vamos a volver a las transparencias. Veamos. Esta. Compartir. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí. No, aquí no.
Efectivamente, estábamos en esta, que esta, pues nada, ya, esta es básicamente lo que he explicado. Este es un poco ya de lo que he comentado, ¿de acuerdo? No voy a meterme en más historias. Básicamente se agrupan dos clústeres más cercanos, recalculas la matriz de distancias, pasas al punto 1. Se hace todo esto y realiza exactamente n-1 iteraciones. Entonces, bueno, pues salvo que tengamos un criterio de parada anterior, pues esto es lo que va a ir haciendo, ¿de acuerdo? Y este es un ejemplo interesante que tiene que ver con esa distancia intraclúster que habíamos comentado antes, el mínimo, el máximo y el medio. Entonces, este que pone single linkage, lo que está diciendo es la mínima, ¿de acuerdo? Que es para detectar outliers. No sé si se ve muy bien, pero aquí tenemos unos en negro, pues estos son como outliers. Vemos cómo se ha generado ese árbol y parte como de la raíz, por así decirlo, y ya se sale hasta abajo del todo, de las hojas. Pues este es el efecto que tiene el hecho de, sobre un mismo dataset, a aplicar una distancia mínima. En el caso contrario, nos vendríamos al gráfico de la derecha y lo que tendríamos sería la distancia máxima, ¿no? Que en este caso pues, lo llaman complete linkage, y lo que intenta hacer es, bueno, pues que no haya clústeres que más o menos intenten tener el mismo tamaño. Este se nos ha quedado un poco pequeño, pues es que es lo que hay, ¿no? Pero es el efecto, matemáticamente al final acaba teniendo ese efecto, ¿no? Que todos se intenten distribuir de forma un poco más homogénea. Y de alguna manera el average, que es el que sería pues con esos centros de gravedad, si se puede llamar así, pues este sería el efecto que tendría. Este es el más habitual, ¿de acuerdo? Es como un punto intermedio entre uno y otro. Entonces, bueno, pues tendríamos dos grupos bastante grandes y uno un poco más pequeño, pues ya está. ¿Sí? Esto simplemente es un poco de terminología. Esto viene un poco de la distribución de las especies. Ya sabéis que, bueno, pues con el tema, por la evolución, pues si veis cómo van evolucionando esos gráficos de distribución de las especies, pues son literalmente dendrogramas, ¿no? Pues desde el primer bicho, pues se va ahí bajando. Aquí cada uno de las ramas se llaman clados, ¿de acuerdo? Y cada una, ya el animal final, o en este caso nuestros elementos, pues se llaman hojas de este árbol. En el caso anterior, este es outliers, que era lo que nos detectaba con la métrica esta, la más pequeña, pues se va a simplicifolio. Pues ya está. ¿De acuerdo? Simplemente pues una cosa bella, por así decirlo. Dentro también viene del griego, porque de endograma, pues por eso, que se va, es árbol, concretamente. Y bueno, vamos a ver ya el primer código de Python, vamos, el primer código, por así decirlo. ¿Cómo demonios se hace esto en Python? ¿Qué tengo que programar? ¿Cuántas líneas tiene que ser? Pues ya, esto. Esto es un clustering que está utilizando el método word. Este es como el average, un pelín más sofisticado. Como veis, no hemos tenido que poner la métrica, simplemente se la hemos indicado como un parámetro. Y ya está. Y aquí como que lo representamos en un plot, pero ya está. No tiene más. O sea, es tan fácil como esto. Más tarde, como digo, no os preocupéis porque aún no he subido los ejemplos en Python. En la clase, bueno, vamos a ver 3 clases de esto. Esta es la primera. En la siguiente no, pero en la próxima, la clase íntegra va a ser dedicada a ver ejemplos de Python con estas cosas y haciendo experimentos y viendo cosas chulas. Entonces, como digo, tranquilidad. Simplemente esto es para que entendáis que esto es fácil de hacer y que no tiene... Lo difícil luego es aplicarlo correctamente. Pero de hacer y de programar no tiene misterio, en general. Y luego, bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo en R. R está bien también, pero es un lenguaje más matemático. A mí me gusta mucho R porque tiene una parte matemática que me gusta, pero sí que es verdad que, claro, Python es un lenguaje de programación muchísimo más completo. Entonces, la libertad que te da algo como Python es que, vamos, o sea, es que puedes hacer lo que quieras. Entonces, yo por eso sugiero que directamente este tipo de experimentos se utilicen pues, en estos cuadernos de Jupyter, que integran Python junto con texto. Creo que es uno de los grandes inventos de los últimos años. Bueno, pues algoritmos jerárquicos. Ventajas. ¿Qué ventajas nos da este sobre otro? Claro, solo hemos visto uno, entonces no sabemos muy bien qué ventajas ni inconvenientes, no podemos compararlo. Pero bueno, en general podemos intuir que un jerárquico no requiere saber el número de clústeres de inicio, sino que lo calcula automáticamente. Eso es muy positivo. Eso es una ventaja que claramente tienen los jerárquicos y que luego en el siguiente que veremos, que es K-means, pues no tiene. Y luego también otra gran ventaja es que nos está haciendo una representación en forma de dendrograma, con un árbol.
Esto no lo van a hacer otros algoritmos. Entonces, esto es exclusivo, ¿no?, de estos algoritmos jerárquicos y es algo muy, muy positivo también. Inconvenientes: alto coste computacional. Si tenemos una barbaridad de ejemplos, tenemos que estar recalculando constantemente las distancias contra todos ellos y, bueno, pues es difícil, ¿no? Entonces, tiene su coste computacional. Y luego, además, dependiendo de cómo se hayan esas primeras agrupaciones de las ramas, por así decirlo, pues el algoritmo también es muy sensible. Si ya desde el primer momento lo ha hecho mal, o bueno, quien dice mal dice que no es como, no se encuentra lo que nosotros quisiéramos que nos encontrase, pues ya va a ir mal hasta el final. Entonces, bueno, pues este es un inconveniente que tiene. Y cuando tenemos un árbol súper grande, también es complicado de interpretar en general. De todas formas, yo os voy a enseñar en los ejemplos que veremos el próximo día formas de simplificar este árbol cuando tenemos miles de elementos que lógicamente no podríamos representar todos juntos individualmente en un eje. Entonces, solamente representamos las partes más altas del árbol. ¿De acuerdo? Muy bien, pues no sé cómo veis este primer algoritmo que hemos visto. No sé, pues, ahora ya son las 7:20, ¿de acuerdo? Voy a seguir hasta el final. Si podemos, salimos antes, ¿de acuerdo? Para no interrumpir, porque si espero ahora 10 minutos y luego no me da tiempo, pues me va a dar un poco de rabia, ¿de acuerdo? Si acaso voy a parar un momento porque necesito beber un poquito de agua y ya pasamos con el siguiente. El siguiente algoritmo que vamos a ver es de tipo particionante y es el famosísimo Camins. Seguro que más de uno lo habéis visto y ya lo veréis, ¿de acuerdo? Comenta Emilio, una última duda. ¿Las hojas del dendrograma son el inicio del clustering? La respuesta es sí, son el inicio del clustering en el caso de que sea aglomerativo. Es decir, pues si empiezas con todo el algoritmo aglomerativo, aquí es donde empiezas exactamente. Si resulta que utilizas el otro, el que divide, pues empiezas con todo ello junto y poco a poco lo vas haciendo al revés. Entonces, en ese caso, esta sería en el final. Pero sí, bueno, en el caso del aglomerativo, este sería la parte inicial, ¿de acuerdo? Voy a beber un pelín de agua y vengo en 0, ¿de acuerdo? No tardo ni un minuto. Venga, un segundito. Ahora. Hola, hola. Vale, ya estamos otra vez por aquí. Fundamental en el agua. El próximo día me la dejo ya puesta porque ahora ya se me queda la garganta seca de tanta historia. Bueno, pues vamos a continuar con estos algoritmos, vamos a continuar con Camins y ya lo dejamos por ahí, si os parece. No vamos a tardar mucho porque es un algoritmo que en general es bastante simple y bueno, para mí es un poco más complicado. El más simple realmente es este el que hemos visto hace un momento. Pero sí que es verdad que, bueno, pues como tiene distancias, la distancia mínima te vale para los outliers, no sé qué, pues hay algunas cuestiones que hay que comentar, ¿no? Este me resulta un pelín más complicado lo que es el algoritmo en sí, pero también es bastante fácil de entender, sobre todo cuando se ve visualmente. Pero vamos paso por paso. Como digo, vamos a ver este funcionamiento. Vamos a ver también la parametrización. Cuando hablo de parametrización me estoy refiriendo a qué parámetros son los que hay que meterle al algoritmo para configurarlo. Los parámetros de configuración. En el anterior, por ejemplo, podía ser pues ese criterio de parada.
Podría ser, por ejemplo, la distancia, también el tipo de distancia. Bueno, pues K-means va a tener otros parámetros distintos. Uno de ellos, como ya podréis imaginar, pues es el número de clústeres que necesitamos. Y lo mismo de ante los resultados, ventajas, inconvenientes y aplicaciones al problema. Entonces, en el K-means nos aparece un concepto distinto que es el de centroide. Centroide es, por así decirlo, pues, por ejemplo, ese centro de masas que comentaba en la distancia average del jerárquico, pues eso viene a ser un centroide. Entonces, digamos que yo tengo varios puntos que se van distribuyendo y cada punto es un elemento. Y resulta que Camis nos va a poner unos puntos que no tienen por qué coincidir, van a ser unos puntos aleatorios nuevos, unos puntos que aparecen por ahí. Y van a decir, vale, de este punto aleatorio, si queremos que nos haga 3 clústeres, van a aparecer 3 puntos aleatorios por ahí. Y va a decir, vale, pues vamos a ver cuáles son los puntos que están más cerca de cada uno. Venga, pues el de cada clúster. Pues mira, el elemento A está más cerca del centroide 1. El elemento B está más cerca del centroide 3. El elemento C está más cerca del centroide 1 otra vez. Y así, poco a poco. Que eso es lo que estoy comentando. Los puntos se asignan al clúster cuyo centroide está más cerca. ¿De acuerdo? Clúster vendría a ser la agrupación de los elementos y el centroide vendría a ser el centro de masas de ese clúster. ¿De acuerdo? Utilizando las métricas de distancia que hemos visto antes, que para eso tenemos varios tipos. Y luego, pues, iterativamente, lo que vamos a hacer es, vale, ahora ya los tengo asociados. Pues ahora vamos a recalcular el centro de masas de eso. Bueno, dice centro de masas, centro geométrico. Técnicamente es centro geométrico. Ahora me da por decir centro de masas, lo veo más claro. Pero no, sería centro geométrico. Pues calculamos ese centro geométrico, por así decirlo, de todos los puntos que corresponden a cada uno de los clústeres, de los puntos que se han asociado. Y resulta que se nos van a mover los centroides. Se nos va a ir moviendo cada vez más. Y ahora lo que hacemos es volver a recalcular los puntos. Otra vez. ¿Qué puntos son los que se asocian a la nueva posición de cada centroide? Pues no, ahora los clústeres van a cambiar, porque se ha movido el centroide. Se va a seguir ese sistema de ir moviendo los centroides, recalculando a qué puntos pertenecen los más cercanos. Otra vez movemos el centroide, recalculando el centro de masa geométrico y demás. Y eso se va a seguir haciendo hasta que estos centroides, de repente, va a llegar un momento en el que dejan de cambiar. Ya, por mucho, ya las asociaciones es que nos salen esas y no cambian, por mucho que iteremos. En ese punto ya el algoritmo, digamos que ha convergido y ya tenemos calculados nuestros clústeres. Entonces, la base teórica de este algoritmo es que se basa en la minimización de la distancia interna de cada clúster. Y es lógico, si al final estamos midiendo la distancia que une cada punto con cada centroide y estamos recalculándolo para ver cuáles son los más cercanos, precisamente lo que hacemos es esto, ¿no? Pero bueno, como hemos comentado antes, la idea de estos centroides, bueno, la idea de esto del clustering en general es que tenga muy poca distancia interclúster dentro del clúster y una distancia muy grande entre elementos de otros clústeres. Si solo minimizamos la interna, ¿qué pasa con la otra? Bueno, pues resulta que matemáticamente se puede demostrar que si solamente nos ocupamos de minimizar la distancia interna, de manera indirecta o como consecuencia, por así decirlo, también se nos está maximizando la distancia entre los clústeres. Entonces, bueno, pues por ese motivo K-means funciona. Comenta Christian, ¿la aleatoriedad del centroide inicial cambia la agrupación de los elementos en los clústeres finales? Sí, ya lo creo que cambia. Ya lo vamos a ver después con ejemplos, efectivamente. O no importa y al final los clústeres siempre van a tener los mismos elementos independientemente del centroide inicial. Pues en general van a tener los mismos elementos, pero ojo, en general hay veces que por caprichos de las matemáticas, pues resulta que esa configuración de centroides aleatoria ha dado un resultado desastroso. Y resulta que nos lo han juntado o se ha quedado un clúster ahí como atascado, un centroide, perdón, atascado en un cierto sitio. Entonces, sí, la inicialización aleatoria es un problema. Y es un problema que tiene una solución, no tiene realmente una solución para todos. Hay formas de mitigarlo, que las vamos a ver ahora también.
pero no hay una solución íntegra como tal. Comenta Alberto, si el algoritmo determina la cantidad de centros geométricos. La respuesta es que el básico no. El básico no determina la cantidad de centros geométricos, sino que de inicio nosotros le tenemos que decir cuántos clústeres queremos que nos detecte. 5. Pues entonces aleatoriamente nos va a poner 5 centros geométricos por ahí, que luego ya pues va a ir asociando y va a ir moviendo de alguna manera hasta que el algoritmo deje ya de moverlos, porque ya no, aunque hagamos más pasos, van a convergir. ¿De acuerdo? Entonces, este es uno de los defectos que tiene Camex, claro, que tienes que decirle cuáles son los centroides para el cual quieres calcularlo. Vamos a ir viendo un poquito más cosas. Entonces, aquí tenemos unos cuantos puntos separados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aleatoriamente voy a dibujar, esta transparencia la tengo puesta para dibujar y me da rabia. Bueno, aquí también tenéis información, ¿de acuerdo? Que podéis ir mirando abajo de la transparencia. Estos enlaces considero que son interesantes, merece la pena echarles un vistazo. Pero bueno, ahora vamos a poner aquí, por ejemplo, un centroide. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Hemos puesto dos muy juntos, a propósito. Visualmente, ¿cuántos clústeres veis vosotros en este dibujito que tenemos? ¿Cuántos consideráis que podría haber? 4, comentáis, efectivamente, yo también veo 4. Yo creo que también podría haber 4. Aquí parece que hay uno, aquí parece que hay otro, otro y otro. Pues con K-means, si por ejemplo pusiéramos realmente 4, pusiéramos uno aquí, vamos a poner uno aquí, aquí han salido los puntos bastante bien, ¿eh? Es decir, tal como lo he puesto, he sido benévolo. Bueno, pues es bastante probable que estos dos poquito a poco se fueran separando y, bueno, pues por cómo se van distribuyendo, acabaría cada uno en el centro de cada uno de ellos. Pero, como digo, depende de esa inicialización aleatoria. Voy a volver a compartir la pantalla porque es el momento de ver de nuevo otro capítulo de los GIFs animados, estos que me gustan. Madre mía, ¿por qué tardo tanto en compartir la pantalla, de verdad? Toda la pantalla aquí, ya. Esta vez he sido más rápido. Bien. Veamos, vamos a buscar el Camins. Yo creo que está por aquí arriba. Aquí lo tenemos. Entonces, aquí tenemos una distribución de puntos, que puede ser, bueno, pues la que sea. Y vemos también, bueno, aquí ya ha empezado el algoritmo, pero podemos ver cómo poco a poco va reasignando. Vemos aquí que también se genera como una especie de separación, unas fronteras, por así decirlo. Mira, ahí está la inicialización aleatoria. Ahí se ve cómo van moviéndose, cada vez encontrando el centro de masas de este sector, de todos los clústeres de todos los puntitos a los que corresponden. Y veis cómo poco a poco sí que consigue irse colocando de manera automática. Es un algoritmo muy sencillo, pero sorprende lo bien que funciona, cómo converge el solo. Y luego, además, también es interesante ver esto, ¿de acuerdo? Esta es la distancia interclúster, precisamente la métrica que optimiza este algoritmo de aquí. Y vemos cómo al principio va y luego de repente, pum, cuando ya está muy cerca del clúster, tiene una bajada muy importante y llega un momento en el que no baja más, porque los centroides no cambian nunca. Ese es el momento en el que, cuando ya se hace una iteración y esta distancia intraclúster, perdón, esta distancia intraclúster pues ya no cambia, pues en ese momento es cuando ya se produce la parada del algoritmo y ya pues tenemos las asociaciones, ¿no? Bueno, pues el primer clúster serían estos puntos, el segundo este y este. Como veis, no lo ha hecho perfecto, incluso en la última iteración. Luego explicaremos algunas limitaciones de este algoritmo, evidentemente. También lo hemos visto en la tabla anterior, ¿no? Pero las veremos un poquito en más detalle, el por qué. El por qué verdaderamente no acaba de hacerlo del todo bien. ¿Vale? Aquí tenemos ya otros que ya están utilizando, bueno, pues K-medioides, K-medias, esto no lo vamos a ver. Pero simplemente vamos a centrarnos en este ejemplo de aquí. ¿Vale? Bien, vamos a seguir con nuestras transparencias. Otra vez, esto era aquí. Y estábamos en esta. ¿Vale? Entonces, es bastante más... Ah, no, esta no era. Calla. Se me ha ido la cabeza. Estábamos en esta de aquí. Entonces, bueno, como digo, pues ya habéis visto cómo funcionaría. Esta es la esencia de este algoritmo, ¿de acuerdo? Centroides que se van moviendo porque va cambiando la asociación de puntos en cada turno, por así decirlo, en cada paso,
y ya está. Llega un momento en el que no cambian más, porque el algoritmo ha convergido. Vale. Entonces, vamos a hablar ya de parámetros, o estos parámetros a optimizar, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la función de distancia, pues se pueden probar varias, evidentemente. Sería uno de los parámetros de entrada que se le metería a este algoritmo. Lo mismo que haríamos también con el jerárquico. En este caso también podemos meterle el número de clústeres. Bueno, debemos meterle el número de clústeres, porque como digo, es una limitación que tiene K-means. Y luego el método de inicialización. Lo que os he explicado simplemente es el método de inicialización básico, que es el aleatorio. Pero hay alguno más. Hay alguno más que también vamos a ver en los siguientes minutitos que tenemos de la clase de hoy. Estos serían básicamente los parámetros que tendríamos. Voy a poner el puntero porque estoy señalando con mi ratón y aquí nadie ve nada. Vale. Respecto al número de clústeres, lo que hemos visto antes con el método de la silueta, bueno, pues hay otras formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Midiendo estos criterios, por ejemplo, la suma de los errores al cuadrado, que sería la dispersión intraclúster en particular, pues obtenemos unas gráficas de este estilo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el número de clústeres y esta J, que bueno, sería pues la función de coste, en este caso, pues dispersión intraclúster, ¿no? El criterio. Se suele utilizar un método que a los matemáticos les produce urticaria y tienen toda la razón, ¿de acuerdo? Tienen toda la razón porque no es un método matemático como tal, ¿de acuerdo? Se llama el método del codo. En este método, básicamente lo que hacemos es obtener esta gráfica y decimos, vale, pues bueno, aquí vemos un cambio de tendencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de este punto parece que ya comienza a decrecer un poquito más lento. Vale, pues en base a este criterio parece que el número óptimo de clústeres sería 3. Al final siempre, este cambio de tendencia siempre lo vamos a encontrar, porque al principio, claro, los centroides están situados, bueno, pues a su manera, entonces las asociaciones con los puntos son muy malas. Luego, a medida que van mejorando los pasos, pues lógicamente se va bajando muy rápido la función de coste que hayamos determinado, ¿no? O el criterio, mejor dicho. Entonces, va a llegar un momento en el que ya empieza a no mejorar mucho más, porque es como que he encontrado ese clúster. Ese es el punto, por así decirlo, que sería el número de clústeres óptimo. ¿Vale? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que esta métrica del método del codo, si lo buscáis en la web, cómo funciona, pues depende de la escala en la que tengamos hecha la gráfica. Entonces, a veces lo encontraremos en 3, pero otras veces lo vamos a encontrar en 4, depende un poco de cómo lo tengamos, ¿no? Entonces, matemáticamente no es un método exacto, pero si miráis también este método del codo, veis que es muy utilizado en varios campos y particularmente en Machine Learning. Es el más utilizado en este caso, curiosamente. Entonces, bueno, pues simplemente que lo debéis saber, ¿de acuerdo? Aquí os he explicado dos formas, una sería con la silueta, calculando el máximo, y otra pues utilizando el método del codo sobre uno de estos criterios, ¿de acuerdo? Estos son métricas que nos pueden determinar en un clustering hiperdimensional cuál es el número óptimo de agrupamientos que podríamos llegar a tener. Bueno, y ahora vamos a hablar de la inicialización. La inicialización, como he dicho, normalmente es aleatoria, lo cual es un problema. Y como ya habéis indicado en algunos de vosotros, pues puede dar lugar a problemas de que sencillamente no llega a converger bien el algoritmo. Antes, comenta Ana con la transparencia anterior, voy a volver a la transparencia anterior. ¿Con coste se refiere al coste de procesamiento? No. ¿Vale? Esta función de coste, por así decirlo, no me gusta mucho esta expresión, me gusta más llamarlo criterio, ¿de acuerdo? Función de coste se está refiriendo a esto, suma de errores al cuadrado, disminución de clúster, lo que sea, ¿vale? Me estoy refiriendo a ese elemento, ¿de acuerdo? El coste de procesamiento no lo estamos teniendo en cuenta aquí porque bueno, el coste de procesamiento es la cantidad de experimentos que seamos capaces de hacer, ¿no? Y de eso, pero aquí no es lo que estamos midiendo, ¿vale? Entonces, de hecho, cuantos menos clústeres hagamos, pues más rápido será todo. Si hacemos un clúster, imagínate, pues la velocidad de procesamiento, el coste precisamente sería el mínimo, el coste de procesamiento, por así decirlo. Venga, pues vamos a seguir. Entonces,
¿Qué es lo que se hace para mitigar precisamente este problema, ¿no? Que hay veces que aunque yo ponga 2, pues puede dar lugar a dependiendo de cómo sea la inicialización, pues puede que se nos quede así, por ejemplo, ¿no? Yo creo que así no se quedaría, pero dependiendo de cómo sea, nos puede dar, en vez de encontrar estos, pues puede hacer auténticas barbaridades. Entonces, ¿de qué forma se puede evitar? Pues existen algunos métodos para hacer una inicialización un poco más inteligente. Este es el caso de Camins++, o Camins++, o como se quiera, o plus, como se quiera decir. Aquí en España solemos decir mucho de plus, por lo del Canal Plus. Eso de Disney Plus no suena raro. A mí me suena raro todavía, soy un poco antiguo. El caso, que en este caso os lo voy a explicar más, aquí se explica mejor, un poco más detalle, pero lo voy a contar en esta gráfica. Lo que se hace es, primero, se selecciona, si tenemos, por ejemplo, 3 centroides, el primer centroide se hace aleatorio, completamente aleatorio. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, a ese primer centroide, lo que vamos a hacer es unirlo con todos los demás puntos. Y vamos a decir que el siguiente centroide va a ser preferiblemente uno de los más lejanos, uno de los puntos más lejanos a ese centroide que hemos cogido. ¿Cómo se hace esto? Con esta distribución de probabilidad proporcional a la distancia. Es decir, que al final el segundo centroide, todos los centroides van a ser aleatorios, pero es bastante más probable por esta distribución de probabilidad que el segundo centroide aparezca bastante lejos del primero. Entonces, bueno, pues ya está. En este segundo, por ejemplo, si queremos generar un tercero, pues iríamos viendo dónde tendría que aparecer el centroide, ¿no? En estos casos, como tenemos estos puntos asociados aquí y estos puntos asociados aquí, pues el más probable sería este. Aquí probablemente acabaría apareciendo, bueno, probablemente, es más probable que aparezca el tercer centroide aquí, aleatoriamente, por así decirlo. Esto sería solo para la inicialización, ¿de acuerdo? Después Camins funciona exactamente igual. Pero bueno, estoy explicando una alternativa, por así decirlo, a esa aleatoriedad absoluta. Y sí que es cierto que da buen resultado, ¿de acuerdo? Dice Emilio Barragán, si para el tercero solo se tiene en cuenta uno de los dos, no, se tendrían en cuenta los dos también, ¿de acuerdo? Porque imaginad que luego se ha generado uno, pues simplemente se ve otro, ¿de acuerdo? Simplemente se cogería la máxima de todas ellas. Entonces simplemente se ordenan, se establecen, la más pequeña, esta es la menos probable, y esta sería la más probable, ¿de acuerdo? Pero puede salir en cualquiera realmente, porque al final es una función de distribución. Entonces tiramos un dado, básicamente, y ya está. Bueno, más que un dado sería una ruleta en la que este tendría el sector más grande y este tendría el sector más pequeño de esa ruleta, pero en alguno de ellos va a caer, es seguro. Probablemente en este, pero no tiene por qué, ¿de acuerdo? Ese concepto de la ruleta es bastante más claro. Bien, pues así funcionaría este Camins plus. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues distintas formas que podría hacerse en el caso de utilizar uno aleatorio y uno con el plus este. No significa que lo vaya a hacer así, ¿de acuerdo? En este caso, pues hemos dicho que quiero que nos detecten 5 clústeres y con una inicialización aleatoria. Puede que lo hiciera bien, puede que resulta que más o menos encontrase estos. Aquí es difícil determinar si efectivamente tenemos 5 o tenemos menos, ¿no? Pero bueno, es posible que, es decir, en general Camins++ es que esto sea mejor. Es más probable que converja con una buena solución. Esta es una de las formas de hacerlo, ¿no? Intentar hacer que esa inicialización aleatoria sea más inteligente. ¿Se me está escuchando, por cierto? Porque es que ahora mismo no sé muy bien si tengo una como baja. Vale, perfecto. Vale, gracias, chicos. Muchas gracias. Es que no sé por qué me ponía ahora que tenía como baja cobertura y digo, ¿pero qué está pasando? De acuerdo. Seguimos, pues, esto respecto a la inicialización. Entonces, un ejemplo real, pues bueno, pues si tenemos una serie de. Esto sería una ciudad, concretamente Euskadi. Bueno, pues aquí tenemos distintos accidentes de tráfico. Bueno, pues Camins nos podría servir para intentar encontrar clústeres en estos accidentes de tráfico. ¿Dónde parece que hay más? Pues bueno, pues al final va a encontrar a alguno, como esto está distribuido de manera geográfica, pues podría ser una función, ¿no? Una de las posibles usos que puede tener este Camins. Pues aquí encontramos uno,
ahí encontramos otra agrupación, pero claro, de aquí depende del número que le hayamos puesto, ¿de acuerdo? Comenta Jonathan, ¿esos son carreteras? Sí, efectivamente, Emilio. Esto sería, más que carreteras, serían accidentes que se han ido produciendo en las carreteras. Entonces, sería una forma como de encontrar los puntos negros que se llaman, ¿no? De cómo verlo. Pues una aplicación. La verdad es que yo no lo veo muy claro tampoco. No sé hasta qué punto acaba de ser del todo útil esta división, pero bueno, Cummins sería capaz de encontrarlo de esta manera, ¿no? Simplemente pues, son datos, pues aunque tengan una estructura, como son carreteras, pues lo haría. Comenta Jonathan, Cummins permite entonces minimizar el número de iteraciones para encontrar la distancia óptima entre clústeres. La respuesta es sí. Efectivamente, es una consecuencia, ¿de acuerdo? Probablemente converja antes el algoritmo por el hecho de que los hemos colocado bastante mejor. Entonces, haga falta hacer menos iteraciones. Aún así se puede equivocar el algoritmo también. Pero sí, efectivamente, esto sería. Y también, bueno, voy a comentar otra cosa más después. Bueno, lo voy a decir aquí, en esta transparencia, ¿de acuerdo? Disculpad que haya hecho ese cambio rápido. Volviendo a esta transparencia de aquí, de la inicialización, otra manera realmente de hacer que esto funcione es probar varias veces, ¿de acuerdo? Entonces, con una inicialización aleatoria, lo que vamos a hacer es intentar probar varias veces, porque lo más probable es que sí que encuentre algo bueno, ¿sabes? Es improbable, es decir, no siempre ocurre, pero la probabilidad es lo suficientemente alta como para que no podamos hacerlo solamente una vez. Entonces, habría que hacerlo varias veces. Lo mismo pasaría realmente con Cummins++, pero es aún más improbable que encontremos una convergencia incorrecta de este algoritmo. Entonces, bueno, esa es la explicación. También el hecho de usar ese Cummins++ no solamente reduciría el número de iteraciones, sino la cantidad de veces que deberíamos repetir el algoritmo completo para comprobar que efectivamente lo ha hecho bien. Vale, entonces, Cummins, el código. Pues aquí tenemos cómo lo haríamos con scikit-learn. Ya lo explicaremos más adelante, pero aquí tenéis un ejemplo con el cual podéis ya empezar a medio jugar, por así decirlo. Ya sabéis cómo funciona esto del Google Colab, o bueno, estos cuadernos de Jupyter también que podéis ejecutar en local, o bueno, otras plataformas, Azure o lo que sea. Creo que nos van a dar Azure, por cierto, en la view dentro de poco, a ver si es verdad. Y luego también tenemos el ejemplo de BigML. BigML ya sabéis que, bueno, pues es muy visual, es algo que merece la pena verlo. No se explica aquí en clase por cuestiones de tiempo, pero es una herramienta bastante útil para aprender y pues de vez en cuando también para graficarlo, ¿no? Una de las, en Machine Learning, uno de los elementos que hay no solamente es el análisis, el hecho de hacer lo diré, el hecho de hacer las predicciones y todo lo demás, aplicar los algoritmos, sino que hay una parte también que, bueno, no se ve específicamente en esta asignatura, pero que es la visualización. Véase tipo, cosas tipo Power BI y plataformas de este estilo, ¿no? Entonces, la visualización es importante y pues este BigML puede ser de mucha ayuda, porque la visualización ayuda al ingeniero de datos a comprender qué es lo que tiene en tema, cómo debe actuar después. Entonces, cuanta más información tengamos, mejor. Comenta Brian si veremos tensores. En principio no tengo pensado ver estas cosas de librerías de TensorFlow, pero vamos a ver cosas bastante interesantes. Algunas de ellas, un poco más avanzadas, las veréis también con los vídeos, ¿vale? Que tenemos con los estos, ¿vale? De esto. Lo que sí vamos a ver son redes de neuronas convolucionales. Esas sí que las vamos a ver también. Y vamos a ver también grandes estructuras, un poco por encima, vamos a ver grandes estructuras de redes neuronales, de cómo se van distribuyendo las distintas capas, cómo son las distintas capas entre sí y cosas de ese estilo que tiene que ver con el Big Data. No de grandes como son las de ChatGPT y demás, pero bueno, eso es lo más avanzado que vamos a llegar en esta asignatura, ¿de acuerdo? Y yo creo que ya va cargadita de temario. Suele ser una de las que tiene más carga teórica. Pero bueno, cualquier cosa, pues también es decir, en Internet al final hay muchísima información, evidentemente. Aquí lo que hacemos es, en el máster en sí, para lo que sirve sobre todo es para que vosotros después arranquéis más rápido como profesionales, que vuestra formación no termina una vez que acabéis el máster, sino que es, por así decirlo, os ha dado una base sobre la que después vais a poder vosotros explorar más campo. Eso es lo bueno realmente que este máster, ¿no? Y esta asignatura en particular también, ¿no? Pues todas estas bases de Machine Learning se van a ver aquí y ya cuando vosotros exploréis, pues ya sabéis de qué manera hacerlo.
Comenta Aura Cecilia que luego está la optativa de Deep Learning. No sabía que había una optativa de Deep Learning, absolutamente recomendable. Si hay una optativa de Deep Learning, absoluto. Por favor, todo lo que sea redes neuronas, Deep Learning, yo lo aconsejo encarecidamente porque hoy en día, ya lo comentaré más tarde, pero hoy en día va así, la inteligencia artificial. Es lo que está de moda debido, evidentemente, al tremendo funcionamiento que está teniendo y las mejoras en la computación. Venga, vamos a seguir con esto. Limitaciones del Cummings. Todo esto que hemos explicado es muy bonito, es muy gracioso y tal, pero bueno, ya hemos visto en la primera transparencia que el Cummings no era la leche, es decir, hay veces que falla. ¿Cuándo falla? ¿Cuándo falla? Nosotros la estructura de los datos que estamos presentando aquí es muy sencilla, ¿de acuerdo? Es en 2 dimensiones. Imaginad que esto es realmente como una loncha, ¿de acuerdo? Vamos a decir que es una representación simplificada de un espacio hiperdimensional. Vamos a considerar que estos son estructuras hiperglobulares, ¿de acuerdo? Esto es una estructura de más dimensiones. Entonces aquí tendríamos un globo, por así decirlo, que sería el azul, otro globo que sería este rojo y otro globo, otro clúster que sería este. El dataset inicialmente, recordad que no viene ni con formas, ni con puntos, ni con colores. Bueno, viene con puntos, sí, pero no viene distinguido así. Esta es cómo debería hacerlo. Esto es cómo nosotros quisiéramos que nos hiciera el clúster, pero el algoritmo lo ve todo en negro y luego el algoritmo es el que lo pinta, por así decirlo, en palabras llanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Cummings, en este caso concreto, jamás va a poder hacerlo bien. ¿Alguien sería capaz de decirme por qué? ¿Por qué creéis que es decir, Cummings no sería capaz de hacerme bien este algoritmo? Perdón, este clustering. ¿Cuál creéis que sería la causa principal que impide a Cummings, en este caso concreto, encontrar estos clusters? ¿Algún valiente o alguna valiente? Erika, por el lugar de ubicación de los centroides. Efectivamente, en parte de eso, porque están muy juntos los puntos de clústeres, entre clústeres, por la concentración de puntos. Bien, estamos tocando el tema. Efectivamente, pensad en lo siguiente. Voy a dibujar yo el centroide que correspondería a este. Aquí pongo uno, aquí pongo el otro y aquí pongo el otro. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente si vemos este punto de aquí, es un poco lo que habéis dicho entre los tres. Si vemos este punto de aquí, probablemente está más cerca de este que de este. Es decir, el tamaño de estos clústeres es muy distinto entre sí. Entonces, al final, la forma de converger este punto va a ir poco a poco desplazándose y haciendo algo que no es lo que queremos. Y el resultado va a ser similar a esto. Dividido este clúster central en 3 elementos, en 3 clústeres distintos de 120 grados, más o menos. Depende un poco también de densidades y de eso, pero así va a ser. Entonces, Cummings tiene sus limitaciones, no va a ser capaz de detectarnos cosas como esta, precisamente por esa diferencia de tamaños entre clústeres. ¿Qué más cosas no va a poder hacer? Formas diferentes. Estos 2 elementos que tenemos aquí, pues si le metemos un Cummings, no va a poder hacerlo. Por esto, porque claro, aquí el clúster, si tenemos aquí un centroide, los elementos más cercanos van a ser los que están en esta esquina, que es justo lo que aquí pasa. Entonces, aquí es donde encuentra más, pues nada, pues nos encuentra los dos así. Ese es el motivo por el cual no nos los localizaría. ¿De qué manera se puede solucionar? Luego lo comento, ¿de acuerdo? Pero hay soluciones. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí cuando son distintas densidades. Aquí tenemos un montón de puntos con una densidad muy alta, media y baja. ¿Qué es lo que sucede? Cummings tampoco es capaz de hacerlo. Aparte de que tienen tamaños diferentes, el hecho de que tengan distintas densidades también supone un problema para Cummings. ¿Cómo se podría solucionar en algunos casos? Pues esta es bastante habitual, que es aumentar el número de clústeres. Si resulta que aumentamos el número de clústeres, nos va a encontrar uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, pero nos lo va a dividir bien. Entonces luego, mediante postprocesamiento, podemos decir que en realidad, aunque nos ha detectado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aunque nos ha detectado 9 clústeres aquí, en realidad tenemos 3. Estos que vienen a significar más o menos lo mismo y estos.
Esto es muy, muy habitual en soluciones hiperdimensionales, ¿de acuerdo? Que tengamos un número de clústeres un poco más alto y luego, como digo, yo cuando hemos hecho esta separación, luego yo tengo que estudiar, tengo que decir, vale, venga, este clúster, ¿qué elementos son los que ha detectado en este clúster? Y los miro. Y yo, como ingeniero de datos, determino si hay alguna relación entre ellos, determino si tiene sentido esa división. Y a veces voy a encontrar que hay clústeres, por así decirlo, que son muy parecidos entre sí. Pues digo, pues mira, este clúster y este, aunque el algoritmo nos lo ha detectado como distinto, vamos a considerarlo como el mismo. Ese proceso de evaluación del resultado forma parte del trabajo que tiene que hacer un ingeniero de datos. ¿De acuerdo? Comenta Israel que habría que hacer una especie de búsqueda de metaclusters, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. Pero, como digo, esto es un workaround de estos, ¿no? Es una forma, por así decirlo, de mitigar algunos problemas. Pero si hacéis un ejercicio, por ejemplo, en vuestro TFM de aprendizaje no supervisado y obtenéis, qué sé yo, 12 clusters, pues a lo mejor algunos de ellos decís, mira, he investigado este y este parece que son clientes que tienen esta característica. Este otro clúster son clientes que, bueno, me estoy imaginando una base de datos de clientes. Estos clientes tienen esta otra característica. Y resulta que todos estos clústeres parece que son clientes que tienen estas características en común. No soy capaz de distinguir entre este clúster y este otro, porque parecen iguales. Pues los fusiono. Si hay una forma, por así decirlo, de aplicarlo a un ejemplo real. Estos son ejemplos sintéticos con datos sintéticos, entonces claro, es para hacerlo visualmente, ¿no? Pero en el mundo real sería así. Verlos y fusionarlos una vez que se han interpretado con algo de semántica. Muy bien. Bueno, también Camins nos puede servir, lo mismo que nos servía ¿cómo se llama? Los jerárquicos, para encontrar outliers. Entonces, con outliers, bueno, perdón, podéis utilizar un método, por ejemplo, este de aquí, del jackknife, lo podéis investigar. Y luego, pues otra forma es quitando una observación cada vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el error aumenta mucho cuando hemos quitado ese elemento, significa que probablemente era un outlier. Y si no cambia nada prácticamente al haber cambiado ese elemento, es que probablemente no era un outlier, sino que realmente formaba parte de ese clúster, ¿no? Bueno, pues otra forma de hacerlo. Y como dice Israel, pues habrá que ver la diferencia con DBSCAN y otros métodos que vamos a ver después, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver, en la próxima clase veremos precisamente este DBSCAN, que, bueno, pues tiene incluso una cosa específica para detectar elementos que son outliers, ya de entrada. O sea, te encuentran los clústeres y luego te dicen, no, pero es que este no pertenece a ningún clúster. Entonces puede decir que es un outlier. Eso ya lo veremos el próximo día. Pero, bueno, que sepáis que Camins también se puede utilizar para identificar estos valores atípicos. Por último ya, ventajas e inconvenientes de Camins. Camins es bastante sencillo, suele ser bastante más eficiente que un jerárquico y además es muy general, en el sentido de que lo podemos combinar también con otras técnicas, lo vamos a ver en la clase siguiente, para reducir el número de elementos. Y luego además, pues en general también funciona muy bien bajo ciertas condiciones, siempre y cuando la distribución de los datos sea uniforme, sean como hiperglóbulos, no sé cómo llamarlo, la verdad, globos hiperdimensionales, ¿no? Pero tienen que tener más o menos esa estructura globular, eso sí que es cierto. ¿Y qué pasa? Que cuando los datos tienen mucho ruido, es decir, que son datos que tienen valores que pues no hemos podido calcular bien, que tienen muchos errores en la propia base de datos y tal, pues Camins da bastantes errores. Y en general, a ver, ¿qué es lo que pone aquí? Conjuntos de datos en los que los clústeres de los grupos originales presentan algunas características diferentes. Justamente lo que estaba diciendo, ¿de acuerdo? Cuando tienen formas de globulares, formas atípicas y tal, pues no funciona bien, ¿de acuerdo? Siempre pensad que esto es para cosas hiperdimensionales. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Por último, antes de que os marchéis, os quiero simplemente enseñar, también os quiero compartir la pantalla, una aplicación de clustering que hizo el profesor anterior. El profesor anterior, bueno, ya hace unos años que no está, pero su tesis doctoral tenía que ver precisamente con clustering, ¿no? con cosas de clustering, y él se dedicaba a clusterizar, no me gusta utilizar esos extranjerismos, a aplicar clustering a caras. Entonces, tenemos este es su paper, uno de los papers que hizo, ¿no? Se llama Feliz Fuentes.
Pues este señor, ¿de acuerdo? Antes de que existieran los algoritmos modernos, bueno, de hecho tengo aquí, ya sabéis cómo funciona ChatGPT, bueno, ChatGPT, Dalí, han sacado Dalí 3 y tal. Esta web es bastante antigua ya, básicamente cada vez que entras te genera una persona aleatoria y cada una de ellas pues no existe, aunque parece es bastante realista, ¿no? Está súper bien hecho, es bastante difícil ver que efectivamente no es real, ¿no? Hay algunas que es muy complicado y otras lo hace muy bien. Bueno, pues antes de esto es donde se sitúa el trabajo de este profesor. Y él bueno, pues parte de lo que hacía era construir nuevas caras en base a, bueno, pues una serie de criterios. Y lo que hacía era clusterizar los ojos. Tenía un dataset con una gran cantidad de ojos. ¿Esto lo tengo bien puesto? Sí, efectivamente. Tenía un dataset con una gran cantidad de ojos, con muchos labios, con muchas narices y muchas cosas de estas. Y lo que hacía era aplicarles este algoritmo de clustering. Entonces los dividía. ¿De acuerdo? Tenía pues todo esto. Aquí tenemos un montón de ojos. Bueno, pues poco a poco de estos él aplicaba ciertas métricas, ¿no? De manera automática, pues hacía ciertas mediciones y pues los agrupaba en distintos clústeres. Y si no recuerdo mal, estos son los clústeres que le salían. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Aquí tenemos pues varios estos, y el asiático, el africano, el caucásico, el americano, pues aquí tendríamos distintos tipos, ¿no? Algunos de ellos son representativos, otros son un poco menos representativos, pero bueno, son como distintos que él encontraba. Y luego ya, una vez que había hecho pues todas estas agrupaciones, aquí se ve bastante mejor con el caso de los ojos, de manera automática, pues luego él cogió y construía caras. No era tampoco lo más realista, pero esto lo hacía él de manera automática. Entonces, bueno, pues esto antes del advenimiento de este tipo de las redes neuronales generativas, pues existían con técnicas sencillas como estos clusterings, pues se pueden hacer cosas muy chulas y bastante sofisticadas. Y nada más. En principio esto es un poco todo lo que os quería enseñar para hoy, ¿de acuerdo? Son muchas cosas. Si tenéis alguna duda, merece la pena que volváis a ver un poco esta clase también. Y lo mismo con todas, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, nos vamos a ver en la siguiente. Ahora mismo no recuerdo qué día era. Déjame un momento que lo mire. Creo que es el próximo lunes, ¿verdad? Ahora mismo no recuerdo bien. Creo que sí. Creo que la próxima clase es el próximo lunes. Déjame un momento efectivamente. La próxima clase es el próximo lunes 25. Pues nada, nos vemos ese día y continuaremos explicando los dos algoritmos que nos quedan y con suerte me gustaría explicar también la técnica que vamos a ver en este curso de reducción de dimensiones. Cualquier duda que tengáis, los del grupo A me la mandáis a mí y los del grupo B, para repartirnos mejor, se la mandáis al profesor Eduardo Zamudio y ya estamos. ¿De acuerdo? Comenta Israel que si va a ser PCA oída, va a ser PCA, la que vamos a ver, ¿de acuerdo? Que es un poco la más, considero que es más habitual y más sencilla. Comenta Gabriel si este enlace lo puedo compartir. Sí, por supuesto que lo puedo compartir. Lo voy a poner un momentito aquí. A ver cuál es el enlace del paper. Un segundo. Este de aquí. Espera, que le he liado. Vale, ¿qué he hecho? Ahora. Aquí, Ahí está. Hala, ya lo tenéis. Así que, pues nada, chicos y chicas, que vaya muy bien. Nos pasado un buen fin de semana, ¿de acuerdo? Voy a descansar un ratito, que llevo todo el día liado al final y ahora ya hablando estas 2 horas, que no paro. Y nada, nos vemos en la próxima clase, ¿de acuerdo? Pasadlo muy bien. Hasta luego. Gracias, gracias.